Yo me acuerdo, yo me levantaba temprano, iba a hacer las donitas, iba a comprar los ingredientes al mercado y iba a hacer las donas. Y después tenía que ir a repartir por todo lado. Yo iba hasta San José en bicicleta. Esa bicicleta era de mi hermana. Y me iba a la escuela, a San José, a entregar, pregúntele a ella, en bicicleta. Y eres qué peligroso yo ahí subiendo con la pista. Con la pista y eso es prohibido en bicicleta. Entonces, sí, claro, yo me iba por ahí. Yo dije, aquí más rápido, aquí línea recta, así no me canso tanto. Sí. Con el papá encontró un local en Mercedes Norte. Abrimos. El Open oficial, ya. El 15 de septiembre. De 2024. Ajá. Eso fue el Hola, somos Aromía y el día de hoy la Aromía se encuentra abierto en Mercedes Norte. Los invitamos a visitarnos. Hoy tenemos un horario de 2 de la mañana hasta agotar existencias. Nos vemos. Y se vendió todo a las 4. A las 4 ya no Todo. A teníamos las 4 no nada. teníamos nada de fresa. Sí, ya. Así Todo estábamos con las vacío. manos arriba. Estaba buscando trabajo como loco, no me daban trabajo por ningún lado. Busqué un trabajo en un outlet, que fue lo peor que pude haber hecho en mi vida. Y ya después de ahí yo me metí a trabajar en una gasolinera, que también fue un trabajo horrible. Y yo me acuerdo que yo salía al almuerzo y yo ahorita me ponía a llorar porque yo decía, man, yo puedo seguir mi sueño. Puedo seguir mi sueño, que es abrir mi negocio. Y estoy aquí perdiendo tal vez no el tiempo, pero no me sentía bien. Yo trabajaba también en Uber en las madrugadas. Yo lloraba mientras entregaba pedidos. Y yo me acuerdo que yo le llegué llorando a mi mamá. Dije, mami, no cuánto más. Y yo le decía que yo quería seguir mi sueño. Dice, mi sueño es abrir una aromía y abrir muchos aromía. Y me dice, mamá, persiga sus sueños. Si es su sueño, persígalo. Buenos días, tardes, noches a todos los que ven y escuchan el podcast, donde sea que estén. Hoy es un día muy especial porque tenemos a unos invitados que, a modo de dato curioso, son los primeros invitados que del todo nunca habíamos conocido. ¿En serio? Sí, es la primera vez que los dos estamos como aquí sentados con alguien que nunca habíamos hablado antes, ¿verdad? Exacto, como que nada más los hemos visto en redes, su negocio nos llamó demasiado la atención. Nos encanta el producto. Exacto. Sí, y además son muy jóvenes, ¿verdad? Entonces creo que todos ustedes era como que los queríamos tener aquí. Entonces, primeramente les agradezco que hayan venido. Y más que yo introducir lo que percibí en ustedes, nos encantaría que ustedes nos cuenten qué son, cómo se perciben y cómo comunicarían qué es su marca y ustedes como personas también. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. De verdad, estamos muy agradecidos. Es nuestro primer podcast. Bueno, yo me considero una persona muy amigable, trato de impulsarme mucho, muy trabajadora y medio enojona. Un poco. ¿Sabes? Se le sale. Usted confirma. No, pero... bueno, perdón. Pero con la Aromía, digamos, que es nuestra marca como tal, siento que es una marca muy amigable, que se adapta como a todo el público y que es muy rica y que a todo el mundo le gusta. Sí, que es como muy amigable, o sea, es para pasarla bien y es una experiencia como agradable para mí. Yo en lo personal me considero una persona amigable, feliz. Yo soy como súper amistoso con todo el mundo, me encanta vacilar, me encanta andar medio loco. Sí. Y eso se refleja en la marca. O sea, como que el negocio es un reflejo de ustedes. Sí, nosotros le damos como esta personalidad a nosotros, como si estábamos hablando sobre el Cupido. Ajá. Le damos ese estilo mío que a mí me encanta, como estar vacilando, que la gente se ría. Ustedes ven, la mayoría de nosotros videos son de risa. Todos, sí. La gente se tiene que entretener definitivamente con nuestros videos. Totalmente, sí. De hecho, bueno, para la gente que nos está escuchando y viendo, como surge la idea de hacer el podcast, es que yo llego a Aromía. Bueno, yo vivo en San Joaquín de Flores. Okay. Y un día paso por detrás ahí, por donde ustedes tienen el local, y veo el rótulo, pero estaban cerrados en ese momento. Eran tal vez la primera semana que ustedes llevaban en San Joaquín de Flores, que creo que antes estaban en Mercedes Norte, sí. Entonces, yo llego, estaba con mi novia y le digo como, ¿será que es una tienda o qué será? Lo dejamos pasar. Pasó como una semana y a la semana venía al trabajo y cuando venía veo yo una fila, ¿verdad? Y digo yo, ¿qué será eso? Ya, pero así a la semana, literalmente. Y me acuerdo que le dije a mi novia como, deberíamos de ir, ¿verdad? Un día. Y
por cosas del destino no había ido y un día ya fuimos y lo probamos y a mí me fascinó. Yo dije, ¿qué es esto tan bueno? O sea, ¿cómo esto a nadie se le había ocurrido antes, verdad? Y ya al tiempo surge el proyecto, bueno, el podcast y demás. Y en eso yo le digo a Adri, como, madre, vieras que yo había visto una página que se llama Aromía, está en San Joaquín de Flores, y yo he visto que suben muy buen contenido. Me encantaría un día tenerlos en el podcast, ¿verdad? No sé qué. Lo dejamos ahí, pasaron como 2 o 3 invitados, y en eso ya yo dije como, madre, no, o sea, yo quiero que esta gente esté en el podcast. No puede ser que yo pase lunes, viernes, sábado, domingo por San Joaquín y que hayan filas de 200 metros en literal todos los fines de semana. Todos los fines de semana. Y entonces yo dije como no, un día venía del trabajo, no, mentira, andaba en la casa de mi novia y me volví caminando, vivo muy cerca y pasé y en eso digo yo, voy a entrar y voy a preguntarles nada más. La verdad es que ya les había mandado un mensaje un día, entonces dije voy a preguntarles. Entré y les dije, quiero comprarles algo y me encantaría como hacerles una entrevista, un podcast, que hablemos un poco, ¿verdad? Y ustedes, bueno, pues, la que estabas de los vos, súper amable, me dijiste que sí, que tenía el número, ya empezamos a hablar. Y así es como nace en sí, pero no nos conocíamos, no era como nada por medio. Y la primera cosa que fue lo que a mí personalmente más me impresionó fue ver que ustedes eran personas tan jóvenes. Digamos, para mí no me imagino cómo es llevar un negocio a, bueno, primero presentarlos, ¿qué edad tienen, perdón? 20 años. Imagínense, a los 20 años. Sí. ¿Cómo es, tal vez, esa parte de iniciar Aromía o por dónde inician ustedes con el negocio a los 20 años? Porque tiene una historia detrás bastante larga. Sí, es una historia muy larga, pero muy entretenida, digamos. Como inició el negocio, como todo, ¿verdad? Queremos plata. Como todos, ¿verdad? Y bueno, yo estaba desempleado, ella estaba trabajando, pero estaba estudiando. Bueno, yo me salí del colegio, no quise seguir estudiando, nunca conecté con el colegio, en realidad nunca quise seguir estudiando. Mucha gente no le gusta, mucha gente sí le gusta. En lo personal a mí no me gusta, nunca me gustó. Creo que... Perdón, ¿en qué grado te saliste del...? Yo estoy en 10º. En 10º, ok. Sí, yo siento que... Bueno, yo recibí como muchas críticas por salirme del colegio. Recibí muchas críticas y mucha gente pensaba lo peor, que no voy a llegar a nada, nunca se va a llegar a nada. Lo que piensa la mayoría de gente, ¿cierto? Sí, se está saliendo porque es un vago, así. Exactamente, yo siento que están muy equivocados. Siento que si uno no, lo preferible, estudien, pero si uno no quiere estudiar en realidad y se quiere dedicar a lo propio, está excelente. O sea, si usted quiere luchar por los sueños, tanto los suyos como nosotros queremos luchar contra nuestros sueños, creo que uno no necesita como alguna carrera o para llegar a donde quiere llegar, ¿cierto? Okay. Y como inició Aromía fue... Bueno, Aromía en mayo cumple 2 años de haber empezado. 2 años. Ajá. Y Aromía inició, bueno, como ya lo dijo, él estaba desempleado y yo estaba todavía en el colegio. Teníamos 18. ¿Y ustedes se conocieron en el colegio? No, en la escuela. En segundo, ¿ah? En segundo. Perdón, ¿cuántos años tienen? ¿De ser novios? ¿Sí? 4. No, vamos a cumplir 4 Okay. hasta noviembre. Ok. No, ya no cuento los meses. Sí, ya después del segundo año ya. Eso no. Al primero, ya el primero ya. Bueno, y yo quería era mi último año de colegio, entonces no quería que mi mamá le pegara como todos los gastos de la graduación, el baile y todo eso encima, entonces yo quería como emprender en algo y él también. Entonces habíamos visto un negocio de mini donas, que eso también se había hecho muy viral y todo el mundo estaba haciendo, entonces nosotros dijimos, no hay mucha gente que lo haga, intentémoslo. Claro. Entonces, bueno, Paco vendió cosas que tenía y trabajó en unas cosas para poder tener un poco más de plata y comprar la máquina de las mini donas. Pero nos costó, esa máquina nos costó comprarla, costaba como 24,000. Y yo vendí cosas de la casa y me fui a lavar un par de carros, para juntar los 24,000. Imagínese. Sí, y ahí nos faltaba comprar ingredientes. Y tuvimos que pedir prestado plata. Yo trabajaba en una tienda y ganaba 12,000 colones por día. Entonces había trabajado como el fin de semana y solo tenía esos 12,000. Y bueno, yo los di. Compramos ingredientes, pero nos faltaba. Entonces le dijimos a mi mamá
que si nos podía prestar, no recuerdo si era 20,000, 12,000, 10,000, por eso es rango Santa. Ajá. Ella no lo prestó y ese día hicimos la mezcla a como nosotros creíamos que nos iba a salir bien. Nos peleamos ese día. Sí, Nos enojamos porque algo había pasado con, no me recuerdo. algo pasó, como que algo no salió bien y nos enojamos. Y nos enojamos. Fijo, nunca habíamos tenido de un negocio, nunca habíamos... Era nuestro primer día. Es diferente en pareja que ya en el momento del negocio. Definitivamente. Y bueno, Paco, Bueno, yo, si no me equivoco, yo ya me salió del colegio, ¿verdad? no, pero el día de, o sea, hablemos de ese día que hicimos para que se viniera todo. Ok. Ese día ya teníamos como cajitas cajitas que habíamos comprado en el Mercado Heredia, teníamos varios toppings que habíamos comprado en el Mercado Heredia, compramos todo como en bolsitas pequeñas porque no teníamos el recurso para ya ir a comprar las bolsas Sí, de cada topping, en el ¿verdad? súper o... Sí, teníamos que comprar todo en bolsitas en el mercado. Claro. Ya teníamos ciertos toppings, compramos ciertas cajitas, vino la noche, le puse yo mensaje a todos mis contactos de WhatsApp, a todos que estaban viendo Minionas, que la estaba pulseando así. Y mae, ese día se nos vendió todo. Todo. O sea, más bien quedamos Sí, la gente viendo, sí, no vieron a más. Mucha gente nos apoyó ese Recuerdo día. que ese día Paco se fue a entregar donas, bueno, cajitas en la bicicleta mientras yo estaba terminando de hacerlas porque sí nos estaban pidiendo bastante. Imagínate. Y en ese momento tenían 18, digamos. Sí, ahí Ajá. teníamos 18. Ese fue como el primer contacto con el negocio que tuvieron, Ajá. como de Sí, crear algo. Sí, ahí fue Ok. como dijimos, se le puede sacar, o sea, se puede hacer algo, se puede se puede hacer generar. algo grande, ¿me entiendes? Y al segundo día hicimos la página. Bueno, nosotros siempre como que creíamos que en serio teníamos que hacer redes sociales para que eso funcionara, porque si nos quedábamos solo con los amigos no íbamos a progresar. Sí, claro. A progresar. Pero entonces ustedes desde el día 1 se Y- plantearon que este negocio iba para largo. Ajá. No fue como algo de que... Pero vamos en el a ver. proceso sí nos hundimos varias veces, o sea, sí decimos hasta aquí. Y digamos, vos seguías estudiando Sí. y en yo- ese momento ya usted se había salido del trabajo. Ya yo me había salido y su mentalidad era, tengo que ver cómo hago para generar plata. Yo mi mentalidad en ese momento es, tengo que hacer plata o hacer plata, porque si no, Sí, ¿cómo vivo? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? ¿Me entiendes? Tenía que pagar casa, tenía que pagar agua, tenía que pagar mis cosas personales, tenía que pagar muchas cosas. Claro. Entonces yo tengo que, digamos, trabajar, impulsar el negocio, seguir, digamos, muy duro para que me diera... Para poder vivir. Para poder vivir por lo menos, digamos, en ese momento. Bueno, yo sí seguía en el colegio, la verdad. Y también trabajaba, tenía otro trabajo en la tienda que les dije. Ajá. Y así estuvimos por varios meses. Yo salía del cole a las 4 y me iba para Para la mi casa. casa de él a hacer donas. No habían demasiados pedidos, o sea, no era exagerado, pero había días que sí, o sea, que Paco solo no podía. Ah, Sí, había claro. días que eran no exagerados, pero, Pero digamos, no, yo no como estábamos tenía empezando, empleados ajá. y no tenía Sí, eran nada. ustedes Sí, dos. claro. al Y final. yo era el que hacía las donas, hacía la mezcla, hacía el express, hacía todo. O sea, yo me acuerdo, yo me levantaba temprano, iba a hacer las donitas, iba a comprar los ingredientes al mercado y iba a hacer las donas. Y después tenía que ir a repartir por todo lado. Yo iba hasta San José en bicicleta. Esa bicicleta era de mi hermana. Era prestada. Era Y usted prestada. agarraba Y yo agarraba y me iba a la escuela, a San José a entregar, pregúntale a ella, A la Uruca. a la Uruca cada rato a entregar a empresas ahí. Ah, qué bueno. Perdón, ustedes son de Heredia. Sí, Ajá. sí. O sea, andaban literal de Heredia hasta Sí. Renquilet. En bicicleta, ¿vieras qué peligroso yo ahí subiendo En la pista. con la ahí. pista y eso es prohibido en bicicleta? Entonces, Sí, claro, yo sí. me iba por ahí, yo dije, aquí más rápido, aquí línea recta, así no me canso tanto. Sí. Pero no, o sea, fue una experiencia muy linda, de verdad. O sea, Sí. Yo le agradezco a Dios que pasamos por eso, porque gracias a pasar por ese proceso, y ahorita estamos... Yo muchas veces estaba en el colegio, una profesora de matemáticas que me regañaba demasiado porque yo usaba mucho el celular, pero ella obviamente no sabía lo que yo estaba haciendo. Y era que yo contestaba todos los mensajes y le mandaba todos los pedidos De a la Paco. página, claro, Sí, le mandaba o los sea, yo pedidos le mandaba escritos. los pedidos Y usted listos. estaba literal haciendo. Y estaba haciendo era y- como entregue a las 2, se llama Mariana, es una caja de 6 minidonas con no sé Y qué, yo no me sé acuerdo, cuánto. ma, que yo me ponía la malla del pelo y me ponía el casco de la Se bicicleta, salía así. dejaba el portón abierto, entraba, hacía otras donas, tum, y me dejaba el volvía a casco salir. puesto y me iba, ma.
Bueno, y Genial. es que también la casa de Paco estaba cerca del colegio, bueno, del regional en San Joaquín. De San Joaquín, Estaba sí. como una cuadra, te daba la dirección. Bueno, está cerca de ahí. Entonces, teníamos muchos pedidos de personas ese del colegio, del cole, pero el sí. problema era que se concentraban todos de 11 a 12. O sea, porque era El día, almuerzo. momento de almuerzo de ellos. Y Paco ahí se volvía loco. O sea, Yo no sabía cómo hacía, ma. Yo dejaba el portón abierto. Yo me acuerdo, yo dejaba la puerta y el portón abierto. Y volvía, y salía y volvía. y me iba. Yo, ma, como no sé No se robar, metido. más bien. Ajá, Pero claro. no, gracias. Nunca pasó nada. Ahora su mamá se da cuenta de eso. Sí, Sí, ahí vivía con mi mamá. Son experiencias necesarias. Sí, claro, no, definitivamente. Si uno está emprendiendo, tiene que pasarla feo para que después ya uno empezar a recoger esos frutos que va sembrando en el proceso. Totalmente. Sí, ahora ustedes dijeron que de hecho no lo habíamos pensado, pero ustedes son pareja Ajá. y tienen un negocio. Ajá. Y digamos, bueno, ya nos contaron que la primera vez se pelearon y todo, pero como no estoy entrando en temas como personales de pareja, pero me imagino que ustedes tuvieron que hacer como ajustes y dividir Claro. como, ok, somos pareja, pero a la vez somos socios, ¿verdad? Tuvimos que Yo creo sentarnos que uno. eso fue como lo empezamos a hacer muy al principio. O sea, siempre hemos como hablado de que o sea, Sentaron las bases somos desde un novios, solo. Desde el principio, sí. pero la plata es la plata y nuestro negocio es nuestro negocio. Negocios Ya, son y vamos negocios, a querer parejas lo son mejor. parejas. Es otra cosa. Y vamos a querer lo mejor. Obviamente nos hemos enojado muchas veces, pero son problemas como... No sé cómo explicar, o sea, De son socios. como, son tonteras, o sea, son tonteras. Tonteras de socios, ¿me Ajá. entiendes? Cosas que Exacto. tienen que pasar en el negocio. Definitivamente, Exactamente. sí. O sea, Siempre. que por ejemplo, yo le diga, es que ese vaso yo no lo voy a devolver, yo no lo voy a devolver. Entonces me dice, sí, ¿cómo usted va a dejar que el cliente se haya así enojado? Entonces son cosas así, chiquititas, pero de que hacen parte de ese proceso. Claro. Pero sí, del día uno nosotros nos sentamos y decimos, vea, aquí somos socios, ya afuera somos novios, nos estamos como novios, dentro del negocio somos socios y digamos igual con las finanzas, ¿me entiende? Entonces siempre nos hemos manejado, vieras que siempre nos ha ido muy Paco bien. me regañaba. Y yo le decía, usted no es mi jefe, no, Yo somos soy los socio. dos, somos los dos, no, sí. Porque al principio nos costaba mucho con todo, o sea, y muchas veces yo perdía donas, porque tal vez no le echaba, ¿cómo se llamaba ese coso? Que había que echarle para que creciera la dona. No le echaba levadura a la masa. Entonces la Entonces, masa ya se era quedaba- Sí, toda aplastada. Y de ahí yo me ponía a pensar en toda la plata que invertimos para hacer esta mezcla. Sí, Y sí, decía, ay, Dios mío, me enojaba. Sí. Ajá. Así, cosas así. Y en ese momento no era aromía, era nada más como... No, siempre se llamaron mía. Sí, la- Siempre desde las donas. desde el primer día hicimos una página. O sea, Ajá, ok. yo archivé algunas publicaciones, pero yo creo que si ustedes se meten a la página pueden ver como Las como donas. las Está donas. desde, Ahí desde están. el inicio. Sí, de Ajá. hecho, creo que hace poco, de hecho, recientemente yo le mandé el TikTok a Eric. Era un TikTok, creo que suyo, que era como que yo había visto, si no me equivoco, las donas. O sea, había visto un par de donas, pero no me imaginaba que estaba toda la historia atrás de que ese fue el inicio de Ajá. Aromía. básicamente. Sí, en Instagram, ustedes bajan en el Instagram y ustedes encuentran hasta el primer video que yo hice. Vieras qué vergüenza ese video. Vieras. Eso Yo le, estaba iba, hasta así. eso le iba a preguntar, ¿cómo pasan entonces de como crear el negocio ya formal de Aromía, de donas, a fresas con crema, digamos? Bueno, hay un proceso ahí, vamos a ir. Bueno, estuvimos haciendo donas por muchísimo tiempo. Hicimos fotos también, porque nosotros o sea, siempre quisimos que fuera muy grande. O sea, sí nos Claro. enfocamos como Siempre en eso. nos visualizamos muy Ajá, grandes. o sea, como queríamos, bueno, al principio queríamos que fuera una cafetería. Claramente no sucedió eso, pero queríamos que se materializara, por decirlo así. Estuvimos ahí haciendo las donas, Paco hizo el primer video, hicimos varios videos con las donas también, sacamos promociones, pero llegó un momento donde ya, o sea, ya no nos importa, digamos, cada quien siguió como en lo suyo, Con sus cosas. con sus Cada- cosas, yo iba al colegio y estudiaba y todo, Paco estaba trabajando, bueno, conté una parte ahí de lo suyo. Digamos, nosotros dejamos como un mes, dejamos de responder mensajes, de subir fotos, de hacer Todo. donas, o sea, nos daba igual. No Sí, sé sí, por sí. qué, digamos, por qué pasó eso, pero como que la motivación de nosotros bajó. Sí, sí. Pero nos Tuvo ayudó. el pic y un producto Ajá, cayó. exacto. Pero esto no se trata como de motivación, se trata de mucha disciplina, ¿verdad? Y mucha constancia. Emprender no es Totalmente. de motivarse, uy, sí, tum. No, más, o sea, va a llegar un momento donde uno no venda nada, no, o sea, uno publique promociones, no venda nada, va a llegar un momento donde pase eso y uno tiene que pasar por eso.
Totalmente. Y ahí donde mucha gente se rinde, simplemente deja el negocio botado porque dejó de vender o dejó de tal cosa, la gente la dejó de apoyar. Pero son cosas que definitivamente tienen que pasar. Ok, ya después de la travesía de las donas, bueno, voy a contar un poquito más personal, lo mío. Bueno, yo me salí del colegio, no quise estudiar. Bueno, mi mamá no me apoyó en eso, definitivamente, ni mi papá. Me dijeron que siguiera estudiando, que era lo mejor para usted, ¿verdad? ¿Cierto? Ya después de ahí, yo me metí a trabajar. Estaba buscando trabajo como loco, no me daban trabajo por ningún lado. Y ya después abandonamos un poco lo de las donas, dejamos de hacerlo. Perdón, inicialmente, digamos, la idea nunca fue como voy a dejar de estudiar y voy a conseguir trabajo como en un trabajo ya formal. Ok, yo dejé de estudiar y yo empecé como a buscar negocios que yo quería hacer, pero eran negocios como digitales. Empecé a buscar como marketing digital. De hecho, Paco dijo como, yo jamás voy a poner un negocio como un local. Ajá, yo Sí, dije sí, que Usted pensaba en Ajá, dropshipping, que no. Ajá, exacto. dropshipping, trading, todas las cosas. toda la ¿verdad? parte digital. Ajá, y yo pasé estudiando eso como un par de meses, ¿verdad? Sí, yo no tenía nada. Sí, Era muy difícil. y no, vieras que, o sea, no es que no tuve una mala experiencia en realidad con eso, o sea, nunca me fue mal, ni nunca perdí plata, ni nada por el estilo, sino es que lo dejé definitivamente. Ya después yo dije, no, ocupo ya hacer algo útil por mi vida, ocupo ya empezar a trabajar para generar. Ya empezó lo de Aromía. Y ya Aromía como que empezó a bajar un poco las ventas y lo abandonamos un poquito. Yo me busqué un trabajo en un outlet, que fue lo peor que pude haber hecho en mi vida. Un outlet tipo de estos que son como de cajones. Sí, y... sí. Ajá. Okay. Es el que trabaja en un outlet, mis respetos, de verdad, porque es un trabajo muy feo. O sea, en lo personal. ¿Qué le tocaba? Me encantaría así como el nombre, así. ¿Qué le tocaba? ¿Qué le tocaba? A mí me tocaba alzar los cajones y pasarlos de lado a lado, sacarlos de la bodega, y esos pesan más de 80 Sí, kilos. jalar, fijo, 100 las kilos. cajas llenas de cosas, bolsas. Vieras, yo me jodí la espalda, me jodí la claro. lumbar, los brazos, las muñecas. Y ahí me metí a trabajar 15 días. Fueron los peores 15 días de mi vida. ¿En serio? Definitivamente. Digamos, cuando llegaba la noche, yo me tenía que levantar de mi casa como a las 6 para entrar a trabajar a las 8, porque era en Belén. Todo bien, todo bien. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, era un poco largo de mi casa. Era el otro lado del continente. Era solo sé. Hay un montón. Entonces yo me tenía que agarrar el bus, y el bus pasaba como a las 7, tuve que apurarle y entraba a las 8 y salía hasta literalmente como a las 10:30. O sea, yo lo sufrí. O sea, Sí. porque de verdad era no solo porque lo veía muy poco, sino porque yo sabía que en serio era un trabajo demasiado esclavizado. O sea, tenía como 45 minutos de almuerzo. Yo estaba impactada. Yo Ok, decía, pero 45, pero nada solo más. 45. Sí, sí, Ni ya. desayuno, ni para tomar café, ni para descansar, ni Digamos, para ya nada. eso ya empieza en la parte ilegal, ¿me entiendes? Ajá. Ya eso es ilegal, rozando lo ilegal. Ir al Ministerio del Trabajo. Sí, Si no, a ver. si no eras extras, o sea, es lo que yo no, Claro. o sea, no me caía en la cabeza. Yo decía, como hay personas que son así, o sea, Sí, claro. Sí, no, definitivamente. A mí eso también me enseñó a ser un líder en Aromía. O sea, yo ya sé qué es lo que no tengo que hacer para que un trabajador se sienta bien, ¿me entiendes? O sea, si yo sé que si yo lo agarro y no le doy ni 5 minutos para que respire, se van a sentir súper agobiados y se van a ir. ¿Me Claro. entiendes? Esos son los trabajos que no duran nada. O sea, uno no dura nada. Y bueno, ya para seguir rápido. No, tranquilo. Ahí duré como 15 días. Súper delgado porque ni comía, bajé un montón de kilos, ya ojeras hasta el alma, tenía que comerme a las 11, como a 12 me dormía, porque salía como a las 10:30, y todo eso irse en el bus era una cosa. Sí, sí. Y llegaba como a las 11, me acostaba a dormir como a las 12, me despertaba a las 6 y todos los días así, todos los días. Ya llegó un momento y dije, no, yo no puedo, definitivamente yo no puedo. Ya, renuncié, me En la agarré y quincena. renuncié. En la quincena me pagaron, literalmente me Al pagaron, siguiente día. yo me fui. Sí, sí, sí. Yo agarré y yo me fui, yo dije, ya no voy a seguir, y por esto y esto, porque en ese trabajo era muy feo, que hasta uno estaba comiendo y habían ratas. Ajá. Hice un cálculo ahí. sí, terrible. Vieras qué asco, Ya, yo veo ni siquiera eso y ya no puedo comer. sanitariamente. Imagínense que dejar la comida uno en la mesa. y Sí, que- ver una rata. Uy, no, Dios. Y ya después de que renuncié, me empecé a enfocar un poco más en Aromía. Aromía le empezó a ir súper bien, empezamos a hacer más videos. En ese momento que renuncias, digamos, ese pensamiento de decir como, ok, o busco otro trabajo formal o le meto duro a Aromía, digamos. Exacto, o yo dije, o busco otro trabajo y seguir trabajándole a alguien,
o empezar con mi negocio y meterle duro, porque yo digo, si yo le meto muy duro, a esto le va a ir muy, muy bien, porque yo le veo mucho potencial. Y ustedes ya tenían además las bases de que les había ya funcionado inicialmente. Ajá, exactamente. Ahí sí lo abandonamos un toque, como en esos 15 días. O sea, no dice 15 días, pero para nosotros fue como eterno. Todo eso. Sí, claro. Y en ese proceso, solamente estaba como yo solita, porque Paco tenía ese horario todo horrible. Y yo, como les dije, estaba en el colegio, estaba en un técnico, entonces ya ahí estaba como en el proceso de ya terminar y pasar a la práctica profesional. Entonces estaba como libre. Y me acuerdo que hubo un día que era el día de las flores amarillas y se nos ocurrió la genialidad de sacar productos con flores amarillas y todo eso. Y entonces, no, ese día para mí fue una locura. O sea, yo estaba sola haciendo todos los pedidos, haciendo flores, porque se nos ocurrió hacerlo como con fondant y todas esas cosas. Sí. Y tras eso, el clima no ayudaba, se me despedazó, tuvimos que pasarlo como para el otro día las flores amarillas. Obviamente a mucha gente no le gustó, una disculpa. Y Paco en ese momento no podía usar el trabajo y se arriesgó a perder el trabajo para ayudarme a mí a contestar mensajes porque yo no podía. Sí, y ese día, digamos, yo estaba con el teléfono respondiendo mensajes mientras estaba trabajando en el outlet y me quitaron el teléfono. A mí me agarraron el teléfono y me lo quitaron. Así. Tome, así, digamos, yo tengo el teléfono aquí y me dijeron, deme. Me lo quitaron de las manos. Y yo sentía una impotencia. Sí, porque claro. decían, ellos no me pueden quitar el teléfono. Ellos no pueden decir que me vaya, pero no me pueden quitar el teléfono. Exacto, Sí. Váyase, pero no me quite el teléfono. Sí, literal. Y yo deseando que me vayan. Así me pasó Pero no todo. le dijeron. Pero no me dijeron. Y ya después de ahí nos enfocamos más. Ya tenemos que meterle muy duro. Y ahí lo volvimos a abandonar. Porque yo ya estaba en mi práctica y ahí trabajaba todos los días, o sea, trabajaba de lunes a lunes. Sí. Solamente que trabajaba en la práctica y seguía trabajando en esa tienda de ropa, que la odio con todo mi corazón. Y Paco ya estaba en otro trabajo. Entonces ya no había mucho tiempo, ya no teníamos esa energía para eso, Claro. la habíamos perdido en otras cosas. Claro, sí, ya habían como trabajos formales de por medio y entonces dijeron, sí, ya cada uno por su lado, pero Sí, pero bueno, fueron experiencias buenas en realidad, porque eso o sea, yo siento nos que enseñó. eso tuvo que pasar eso, porque si no, quién sabe dónde estaríamos, o quién sabe si Aromía existiría. Claro. Y ya después de ahí yo me metí a trabajar en una gasolinera, que también fue un trabajo horrible. O sea, yo en realidad admiro también a la gente que trabaja en la gasolinera, porque yo trabajé como, ¿cuántos meses? Como 5. Como 5 meses en una gasolinera. Fue el trabajo que más he durado. Yo no trabajo 2 meses en mi vida. He trabajado en 2 trabajos en mi vida. En el outlet y en una gasolinera. Esos son los trabajos que yo he trabajado. Pero también horrible. O sea, a mí la gasolina me ponía los ojos muy rojos. Y yo me acuerdo que yo salía al almuerzo y yo ahorita me ponía a llorar porque yo decía, madre, yo puedo seguir mi sueño, ¿me entiendes? Puedo seguir mi sueño, que es abrir mi negocio, abrir mi todo. Y estoy aquí perdiendo tal vez no el tiempo, pero, o sea, no me sentía bien. Ya llegaba a las 10 de la noche, o a veces era un horario muy rotativo. Un día de 6 de la mañana a 2 de la tarde, otro día de 2 a 10 de la noche, otro de la madrugada y así. Entonces era una cuestión horrible, ¿me entiendes? Claro. Era muy feo, lidiar con clientes es muy difícil. Bueno, con personas, más que en una gasolinera que uno lo desprecian mucho. En realidad hay clientes que llegan y lo desprecian muchísimo a uno. Y yo me acuerdo que como pasaron 2 meses y yo le llegué llorando a mi mamá. Le llegué llorando. Yo entraba a las 12 y llegué como a la 1. Le dije, mami, no aguanto más. Definitivamente no aguanto. O sea, yo no puedo seguir un día más ahí. No. Yo le lloraba. Y yo le decía que yo quería seguir mi sueño. Dice, mi sueño es abrir una aromía y abrir muchos aromías. Y vivir de esto, que es lo que me gusta. ¿Me entiendes? A mí me encanta, bueno, crear productos, me encanta. Pero me encanta más abrir negocios. Saber que uno tiene la capacidad de poder abrir negocios. Yo soy el más feliz. Y entonces le llegué yo a mi mamá y le dije, hágame la carta. Y me dice, mamá, persiga sus sueños. Si es su sueño, persígalo. Y ahí mi mamá me ayudó bastante. Porque yo no sabía qué hacer. O sea, yo no sabía qué hacer. Estaba muy perdido. Claro. Y uno con 18 años no sabe qué hacer en la vida. Me hizo la carta, la fui, la dejé en la mesa y me fui. Y me llama, ¿qué está haciendo usted? ¿Por qué usted se agarra y se va así? Que no sé qué, y le colgué y... Sí, ya ahí quedó. Yo dije, no, ya no más. La risa, qué bárbaro. Ya vi, yo dije, no, definitivamente, o sea, me tengo que meter en la vara. O sea, tengo que perseguir ese sueño que yo le dije a mi mamá, ¿me entiendes? Y para mí era una vergüenza llegar y decirle, mamá, me no tengo que buscar otro trabajo porque me rendí otra vez.
Sí, No, sí, eso ya no usted es ha acción. tenido 2 chances, ya fue ya. Ya, yo digo, no, yo tengo que enfocarme y tengo que perseguir ese sueño, porque ese era mi sueño y siempre ha sido mi sueño y lo voy a seguir siendo porque todavía falta mucho de Aromía por abrir, ese es el primero. Eso fue a sus 19 años. 18, ¿ah? Sí. 18. 18 Se tuvo años. esa crisis a los 18. A los 18 años. Sí, yo siento que todos los que tenemos negocios a los 18 tienen que pasar por eso, que uno no sabe ni qué hacer, no sabe si estudiar, no estudiar o trabajar, dedicarse al negocio. Uno en ese momento no sabe qué hacer. Totalmente, claro. Y de ahí yo me arriesgué mucho porque no tenía plata, no tenía teníamos ahorros, no no tenía teníamos nada. absolutamente nada. Estaba la idea. Estaba la y idea. era funcional, digamos, pero no había nada por medio. Sí, y nos enfocamos mucho, más videos, todo. Y yo me acuerdo que yo andaba en la bicicleta y en ese momento yo tenía un cajoncito de plástico que venden en el Rey. Y eran esas fechas de diciembre. Ustedes que son de San Joaquín saben, Ajá. ¿verdad? Claro. Así que en diciembre se pone A llenísimo. estallar todo eso. Y bueno, yo llené una cajita con donas y me fui caminando con toda la vergüenza del mundo. De verdad, con una pizarrita que decía mini donas, del precio, Aromía. Y me fui y me paré en una plaza así, con las mini donas. Esto fue hace 2 años. ¿Eso fue hace 1 año o 2 años? 2 años. 2 años. Sí, Y yo me paré así, que en la plaza. Man, yo hasta temblaba así. sí, obvio. Porque había mucha gente que me conoce, mucha gente me conoce en San Joaquín. No, y usted es de San Joaquín, entonces Sí, ahí todo el mundo se entonces, conoce. entonces ahí me da una vergüenza que me viera todo el mundo. Me da una vergüenza increíble, pero yo digo, no, o sea, yo no puedo volver a ese trabajo, no puedo volver. Y con la cajita en el piso, con una carga que decía la bromía y con una vara que tonitas. Y la gente se acercaba y yo ni una palabra para decirle, ¿qué gusta? No sé qué. No, o sea, yo me quedaba callado y esperando que lleguen los clientes. Sí, porque sí. me da mucha vergüenza. Y quizá el otro vendía para ti, la otra 3 leches y para ti, 3 leches. Sí, y yo está así, aquí, tieso con las y yo manos. aquí, y me da mucha vergüenza. Pero gracias a Dios la gente me apoyó mucho en ese momento. Bueno, nos apoyó mucho en ese momento. Bueno, yo eso siempre se lo voy a admirar. Ujú. Porque yo no hice, o sea, yo no pude. O sea, no pude. Yo le dije a ella, vamos. No pude. No pude. Sí llegué a acompañarlo como, o sea, estaba cerca de él. Pero usted no yo podía. no pude. Y siento que fue muy valiente de parte de él que di hacer eso. Claro, sí. Era parte del proceso de él, ¿verdad? Y bueno, ahí tuvo un amigo que lo apoyó. Mira, y ese le es un vendió ángel. todo, o sea, él le vendió todo. Porque yo llegué ese día y llevaba muchas cajas, porque yo digo, este es el día. Sí, era domingo en San Joaquín, Man, yo o digo, sea. San Joaquín se pone buenísimo un domingo y era 30. Y la gente con plata. Man, yo me fui a meter debajo de un arbolito, así que ni me veía. Me da una vergüenza, de verdad. Ya era el tercer día que salía. Me da mucha vergüenza. Y me llegó el amigo, Paco, ¿qué? ¿Todo bien? Y vea, yo le di muchas gracias a él, de verdad. Me puso la caja en la luz, se puso él con el cartel. Ven acá, man, venga, mi mini donas, venga, tum. Y me vendió todo en menos de 20 minutos. En serio. Me vendió todo en menos de 20 minutos. El mae era más conocido que yo. Entonces traía a la gente, mae, compré una cajita a su novia. O tal vez más no conocido, sino era más confianzudo. Era- o sea, sí, se lanzó. ajá. Sí. Pero y también ahí de por medio está el hecho de que obviamente él estaba ayudando y demás. Exacto. Y usted era el que tenía que andar a las donas, ¿me entiendes? O sea, Sí. Y ese día tuve que bajar, hacer más y volví a subir y Ajá. se me metió todo otra vez. imagínese. Mae, fue un día muy Pero también bendecido. hubo un día que se sentía mal, o sea, son esas cosas, o sea, hay cosas buenas y cosas malas, Claro. que se volvió con 2 cajitas. Me tuve que volver con producto porque ese día como que me sentía muy mareado y estaba así contra Casi la se pared. muere. Cansado. Sí, ¿En no, ese serio? día de verdad llegué a la Se casa. fue para ¿verdad? mi casa y, bueno, mi mamá le compró las 2 cajas. Ahí lo Sí. salvó. O sea, ya lo terminó. No, ya lo Sí, vendió. sí. Y se llegó y casi se muere por una fiebre, como esas fiebres que llevan huesos. Ajá, sí. Pero no, pero estaba yo muy temblaba mal, y o sea, todo. estaba Sí, muy sí, mal. Yo estaba dije, descompuesto. yo dije, se murió. Ya, aquí Ahí quedó. Sí, ma, pero eso me enseñó mucho a todo, de verdad. O sea, yo admiro mucho a la gente que trabaja así y que la pulsea mucho en la calle, porque es de valientes, de verdad. Es de gente valiente salir a la calle y venderle a la gente. Y más que la gente es tan difícil, yo con mucha vergüenza salí y por dicha fue una experiencia bonita y la gente se acuerda de eso. Entonces Paco el que vendía donas en la plaza. Claro. Paco el que tiene su Ahora tiene local. y para estar reventar porque no cabe la gente a veces. Literalmente. Entonces eso es como hasta yo me siento orgulloso de mí Claro. por yo, o sea, haber pasado por todo eso porque, o sea,
No, sí, y se lo decimos tal vez nosotros desde una perspectiva. Y yo por ejemplo, yo tengo 23. Derek tiene 22. Yo siempre le he dicho a él, ahorita estamos en el estudio de él, básicamente, que, digamos, proyectar una idea, tenerla es una cosa. Y ya, bueno, ustedes que ya tienen un local comercial lo pueden saber mejor que nadie. Toma hasta años a veces. En su caso tal vez fueron 1 o 2 años. Hay gente que le toma 7, 10. Sí. Todo depende mucho, es muy variable, pero verdaderamente es sumamente impresionante ver a personas de 20 años con su local comercial, como ustedes dicen, yo soy de San Joaquín y yo confirmo todos los fines de semana pasa full, o sea, no, yo le decía a mi novia, como muchas veces uno llega y ni siquiera, yo incluso digo, son las 4, ya no podemos ir a Aromía. ya no podemos ir a Aromía, ya se nos pasó, porque ya la fila era demasiada. Entonces, digamos, y además ustedes dos son pareja, entonces son demasiadas cosas, digamos, que yo a veces digo, todo se da, obviamente, todo tiene su propósito, o al final todo no hay casualidades, digamos. Y ustedes sí o sí tenían que pasar por las donas, por los dos como descuidos, digamos, de dejar de responder mensajes y demás, como para ahora verdaderamente hacerlo bien. Claro. ¿Cuál fue el reto más difícil en hacer esa transición de, ok, estamos vendiendo donas, tal vez vamos a iniciar como con la parte de las fresas? ¿Y a dónde viene esa parte de la transición, digamos? Y ustedes, perdón, ¿empezaron con las fresas antes o después de tener el local? Antes. Sí. Sí, porque creo que me imagino que va de la mano. Sí, bueno, ponte usted. Voy a contar yo un toque. Después de que Paco se animó a ir a la plaza y hacer esas cosas, ahí fue donde nos dimos por vencidos. Y ahí fue donde Aromía no contestó durante un mes, no subíamos mensajes, no habían historias, no habían videos, no había nada. Antes, como en enero, supongo por ahí, hago cuentas, volvimos a bueno, es que ya habíamos intentado hacer fresas con crema y me recuerdo el día y cómo fue. Paco había ido en bicicleta a traer la crema y los ingredientes, todo. ¿Verdad? Entonces lo hicimos en mi casa con una batidora de mano, pero no nos funcionó porque no sabíamos hacerlo. Y esas fresas las regalamos. Íbamos para taekwondo y estaba lloviendo ese día. Y eso fue como que ustedes vieron algo en internet y dijeron, bueno, lo habíamos visto en TikTok de una señora que yo me acuerdo, o sea, era una olla de crema y una olla de fresas y yo dije, qué rico, se ve rico. Y lo que nosotros, lo que nosotros decíamos y lo mismo que nos pasó con las donas, es como, aquí no hay nadie que lo esté haciendo. Alguien va a querer, o sea, alguien va a querer probarlo. Alguien va a querer probarlo. Y yo sí había visto comentarios que decía gente como, ay, aquí en Costa Rica vendo cosas así. También me acuerdo de una muchacha que es como TikToker que había hecho un video haciendo como crema, pero yo dije, esa crema está muy líquida. Y yo no la quería. Es crema, se supone que es crema. Yo no la quería así. Entonces, la primera vez que lo hicimos nos salió súper líquido. Era como agarrar y revolver todo y ya. Sí. Y la regalamos. Perdimos plata, por decirlo así, ¿verdad? Pero queríamos que la gente nos diera esa opinión de sabía muy rico, porque yo me acuerdo de haberlo probado, sabía muy rico, pero no me convencía, o sea, no era lo que yo quería. Ni él tampoco. Entonces, bueno, ya lo dejamos tirado, no sé qué, y un día me dijo, volvamos a intentar, que perdemos. Y entonces dijimos, nada. Y lo compramos, lo volvimos a traer, y esa vez nos salió un poquito mejor, un poquito más espesa. Y se la vendimos a Joel. A un amigo de nosotros que se llama Joel, que trabaja en la bomba. Y él nos compró el primer vaso de Aromía. Él fue el primer cliente de Aromía. De fresas con crema. Qué bueno, sí. Y de hecho por ahí está la historia, él todavía la tiene y nosotros también porque le subíamos todo. Y ya, seguimos como haciéndolo. Bueno, aquí se ve, vea. Ese fue nuestro primer vaso de Aromía. ¿Puedo agarrar el sí, hasta subimos una. Es más, bueno, permiso. ¿Usted subió el del Instagram de Aromía? No me acuerdo. No, pero ese fue nuestro primer vaso. Ese fue el primer vaso. Ese fue el primer vaso que se vendió a Aromía. Un segundo, porque yo por aquí nosotros lo habíamos toda subido. Líquida, muy dulce. ¿Qué fecha tiene eso? Aquí está. Esto fue el 21 de marzo. Bueno, está bien. 21 de marzo. Eso fue lo que... Sí, totalmente diferente. Nosotros lo hicimos para tomar fotos. O sea, compramos ese producto para tomar fotos y ver cómo nos salía. Y él
vio esa foto y dijo, madre, yo lo quiero. Y se lo llevó. Y bueno, lo seguimos haciendo. A mí no me salía tan bien la crema. Entonces yo me dedicaba a hacer pedidos, a contestar mensajes. Yo hacía eso al mismo tiempo. O sea, mientras veía un mensaje iba haciendo el pedido. Y Paco se dedicaba a hacer la crema y a irse a entregar. No me dejaba hacer la crema porque yo la cortaba. La crema es muy delicada. Ajá, y como no teníamos tanto capital en ese momento y todo lo que, o sea, lo que íbamos vendiendo lo usábamos para Lo comprar reinvertía. ingredientes, Ajá. exactamente. Entonces eso, o sea, costaba mucho. Entonces un día Paco se fue y yo dije, la verdad es que yo voy a hacer la crema como pueda, y me salió. Yo dije, sí. Y teníamos muchos pedidos, sabíamos, bueno, yo lo grabé. Yo al principio yo no salía en los videos, me daba mucha vergüenza. Siempre he sido muy vergonzosa, pero siempre estuve como detrás, como ayudando a grabar y así. Y hicimos ese primer video, no sabíamos yo no sabía ni qué decirle a Paco que dijera, no sabíamos ni cómo grabar, no sabíamos nada. Simplemente... Me acuerdo que lo hicimos en el balcón de mi casa. Sí. Como pudieron. Ustedes dijeron, tenemos que ver cómo proyectamos esto ya en Ajá. redes sociales. Y entonces ahí ustedes pueden verlo. Ahí está. Ahí se nota la diferencia. Y lo hicimos y tuvo mucho alcance. De verdad, a la gente le gustó Y- mucho. Porque yo siento que era algo nuevo que estaba viendo la gente. O sea, yo veía TikToks de la gente que hacía recetas para que usted lo hiciera en su casa. Pero nunca vi TikToks de gente que lo hacía que Exacto. vendiera. Porque era algo como normal, ¿me entiende? Como yo lo hago en mi casa ahí con leche condensada y no sé qué, no sé qué. De hecho, sí, eso, el boom fue hace como un año, tal vez año y medio, que fue cuando ya empezaron todos a empezar a crear hasta contenido ya Ajá, cuando iban a los exacto. lugares. Sí, y hicimos la crema, salió líquida como ese vasito de agua. Mae, ya empezamos a agarrar tips pequeños. Ah, sí, buscábamos. Yo pasaba mucho tiempo buscando como ver qué ingredientes, qué cosas, qué temperaturas, Todo. Entonces ahí fuimos como mezclando todo, a ver qué ingrediente nos funcionaba y qué no, porque había unas recetas que de todo le echaban, o sea, hasta canela. Yo decía, ¿qué es esto? Ajá, Sí, demasiado exagerado. Entonces, bueno, ahí lo seguimos haciendo, teníamos muchos mensajes. Hubo un tiempo que estuvimos trabajando en mi casa, después para mayor comodidad, porque ya Paco ahí ya no trabajaba en la bomba, nos pasamos para la casa de él y estuvimos ahí un gran rato. Y seguíamos haciendo videos, pero como que volvió a estar como normal. O sea, se Como vendía. que llegó un pico Y se muy alto mantuvo. y se mantuvo. Y creo que es algo normal de los negocios. O sea, siempre hay un pico muy alto. Luego vuelvo a mantener. Se vuelve a mantener, y vuelve uno a la subir. idea es volver a subir, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, yo ahí seguía, yo no conté como mi parte. Eso te iba a decir, sí. Perdón, sí. Bueno, mientras Paco estaba pasando todo eso, yo estaba en mi trabajo, como yo siempre quise estudiar y, bueno, siempre he querido estudiar y todo lo demás, y siempre creí que para realizarse como persona uno tenía que tener una carrera universitaria, Título. ¿verdad? Y todo, y tener un título. Y Paco me ha ayudado como a ver que no siempre es así, que a veces la vida se va por otros caminos. Sí. Entonces yo estaba como idealizando mi trabajo de oficina porque era lo que yo quería, y como había estudiado en un técnico, entonces todo lo demás. Lo que nos enseña. Exacto. Entonces yo estaba como, para muchas personas ese era el mejor trabajo y que yo tenía que disfrutarlo y aprovecharlo. Pero yo no lo disfruté ni lo... Bueno, sí lo aproveché, sí lo valoré, pero no era como que yo me sentía satisfecha, porque mucho tiempo del que yo pude haber invertido en Aromía o en el que pude estar ahí, yo no podía. O sea, yo tenía que cumplir un horario y ver cómo hacía, ¿verdad? Entonces yo mucho tiempo estuve en esa oficina o en mi casa y yo estaba harta porque ver a Paco a veces corriendo y que yo no podía hacer nada. O sea, es que no podía, porque yo decía, no lo pierdo. Y en ese momento Aromía no daba para tanto. Sí, para sí, gastos como ya de los para dos. los gastos. Solo como Entonces, los míos, ajá. digamos. Y para la reinversión del negocio. Exactamente. Entonces yo no podía dejar mi trabajo y yo ayudaba a mi mamá en mi casa desde que tuve trabajo. Entonces yo sabía que ese dinero era indispensable en mi Sí, casa tenía y que que, o estar. sea, que sí o sí tenía que hacerlo. Entonces, bueno, yo seguía ahí, yo a veces tenía mucho work from home, entonces trabajaba mucho en la casa y ayudaba, y muchas veces yo, si mis jefes ven esto, es porque no. Yo ponía la cuchara ahí eso es un tip, eso sí funciona, ponía la cuchara ahí como en el Teclado. en el mouse, digamos, y me ponía a hacer vasos y a contestar mensajes y todo, porque yo quería, o sea, eso es lo que a mí me hacía. Buen tip.
Puente, güey. Se lo juro que funcionaba. Y yo lo que hacía era que ponía la cuchara y me iba a hacer un vaso y veía en Teams a ver si salía en verde. Entonces dije, no, funciona. Pero lo que a mí no me funcionó fue que yo tenía que trabajar por productividad. Entonces era como, okay. ya la niña como media hora ahí activa y un caso. Y yo, perdón, pero bueno. Ahí estuvimos un gran rato haciendo eso. Yo trabajaba, no, ahí se trabajaba todavía un poco en la bomba. Sí, ¿Se acuerda? Porque usted volvió. Yo trabajaba también en Uber en las madrugadas. O sea, Yo usted metía la bomba en Aromía y en Uber. Ajá, ese fue el momento muy, o sea, ahí yo me acuerdo que yo hacía Uber en las madrugadas y yo lloraba mientras entregaba pedidos, porque de verdad estaba tan cansado y tan frustrado que yo, se lo juro, yo me acuerdo que una vez yo me quedé botado, se me estalló el aro adelante, yo andaba en una bicimoto, que esa bicimoto me costó 70,000 colones. Era un gajo que usted no se imagina, pero de verdad eso me ayudó mucho a crecer mi mente. Me quedé botado ahí en Aurora, en el lado más feo de la Aurora, allá abajo donde no la asaltan. Y yo me acuerdo que yo no tenía bolso, o sea, yo no tenía plata para comprar un bolso de Uber. O sea, yo no tenía plata para comprar un bolso de Uber. El mismo cajón que yo usé para vender las donas en la calle, Era el de... me lo llevé, lo amarré en la parrilla de la bicimoto con cinta y me lo llevé a entregar. Y esa era la forma de poner las cosas para entregar. Sí, pero no me entraban pizzas, un ejemplo. Tenía que llevarme una pizza a la mano y irme así. Y cuando llegaba un alto o así, yo tenía que ver cómo hacía. ¿Ves? Era muy feo fue muy frustrante, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo de las ganas de llorar me dan, porque, o sea, fue una época donde yo la vi muy fea. O sea, yo quería todo y yo me sentía ya como, ya necesito estudiar, o necesito hacer algo, o necesito enseñarle a mi mamá que yo, ¿me entiende? Que yo puedo, ¿me entiende? Que yo no necesito un estudio. Y yo me iba a la madrugada, me quedé botado, me tuve que traer la bicimoto al hombro. Y yo me acuerdo que esa vez me llené todo de gasolina en la espalda porque la bicimoto iba chorreando gasolina, me quedé botado, el motor quedó todo doblado. O sea, y tuve que caminar como 1 hora y media con la bicimoto en la espalda. Y yo llegué a mi casa, tiré la bicimoto y literalmente me metí en la acera y me puse a llorar. Me puse a llorar porque fue un momento demasiado frustrante y saber que me tenía que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar y eran las 4 de la mañana. O sea, tenía 2 horas de sueño. A las 6 y media para poder levantarse y alistarse. Y ya me tenía que estar bañando. Y o sea, fue un momento muy frustrante para mí. O sea, hacer Uber, hacer Aromía. Sí, Tranquilidad. Qué falta No pasa nada. bueno, sí, digamos, tener que hacer Aromía, después de eso hacer Uber en la madrugada. Y después de eso no tenía cómo arreglar la bicimoto, no tenía plata para arreglar la bicimoto. Y mi hermano me prestó plata y me compré otra bicimoto. Me compré otra bicimoto y otra vez de nuevo a darle y esta vez sí me pude comprar el bolso Uber y andaba yo feliz. O sea, yo era el más feliz con mi bolso nuevo, man. Era un bolso negro. Era un bolso negro, man, que ya me entraba todo. Yo era el más feliz, de verdad. Yo me acuerdo que yo me sentí muy feliz ver mi bicimoto y ver mi bolso, güey. Yo ahora sí ya puedo trabajar. Ya ahora sí soy de verdad, soy uno de botado. Claro. ¿Me entiendes? Pero digamos, ya cuando yo anduve en bicimoto, tenía que trabajar en la bomba y tenía que hacer Aromía. O sea, fue un momento muy frustrante para mí, de verdad. O sea, muy frustrante. Que yo pasé así como 2 meses. Como 2 meses que yo literalmente no dormía absolutamente nada. Nada. Yo me acuerdo que yo me hacía el enfermo en la gasolinera para irme para la casa. Porque me sentía tan agotado, me sentía tan triste. Pero eso me enseñó demasiado. O sea, de verdad. O sea, me enseñó demasiado que si uno realmente se esfuerza por los sueños de uno, de verdad se pueden llegar a cumplir si uno se esfuerza tanto, tiene tanto y siembra todo eso para que en un futuro, 1 añito, 2 añitos, y es algo que la gente no está dispuesta a hacer, no está dispuesta a sacrificar 2 años de su vida para llegar a esa meta. Y hay gente que sacrifica 15, 10 años. Yo he visto señores que ya tienen 60 y hasta los 60 tienen plata. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, y yo siento que uno, desde tan joven y aprovechando tanto el tiempo y esforzándose tanto, uno puede llegar a cumplir lo que cualquier cosa se proponga, de verdad. O sea, yo me propuse tener nuestro primer local. Lo logramos. Uno más grande. Luchamos demasiado, ahorramos demasiado y lo logramos. Igual con más cosas personales, ¿me entiendes?
todo nuestra vida personal. Y es algo que de verdad... No, y no solo tal vez a nivel de lo profesional, sino incluso como pareja. O sea, no es nada sencillo tener 20, estar en una relación de tantos años ya y además llevar un negocio, digamos, se requiere mucha disciplina, mucho compromiso, mucha dedicación. Demasiado. O sea, hay que sacrificar literalmente toda la Horas, juventud. amigos, salidas. Todo, o sea, todo. yo muchas veces no he ido a ver mis amigas ni nada porque yo la verdad es que prefiero quedarme haciendo lo que realmente me gusta. No estoy diciendo que no me gusta salir con ellas, sino que, o sea, es algo que me apasiona. Sí, nosotros pasamos 2 años literalmente antisocial, o sea, nosotros... O sea, salíamos muy poco, y era como entre nosotros, porque salíamos muy tarde, o sea, era algo que mucha gente tal vez no ve y está bien porque solamente uno sabe lo que pasa, ¿verdad? Que los dos teníamos trabajos y yo me levantaba a las 6 de la mañana y terminaba a veces a las 12 porque teníamos que limpiar la casa de Paco y limpiar el desayunador y limpiar los toppings porque tampoco nos gustaba hacer como cochinos y dejar ahí todo tirado y acomodar todo y a veces terminábamos a las 12 y cuando no teníamos bicimoto teníamos que caminar a las 12 de la noche, 11:30 desde la casa de Paco, no es tan lejos pero era muy tarde y era muy peligroso, desde la casa de Paco hasta mi casa y Paco devolverse solo. O a veces yo le pedía prestada la misma bicicleta a mi hermana. Ahí tengo un video. La subía. Y yo subía en la manivela. Y me la llevaba para Yo veía. O una vez me recuerdo que, o sea, cayó un aguacero tan horrible. Y eran las 11 de la noche y yo todavía seguía en la casa de Paco. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo me voy a ir de aquí? Me tuve que ir en un Uber. Me mojé toda igual porque mientras salía y todo eso, me mojé toda. Y yo dije, bueno, ni modo, pero al final del día siempre me queda como una satisfacción de ver que por lo menos habíamos podido hacer los pedidos que quedaban. Sí, yo me acostaba y yo decía, le da tantas gracias a Dios. Sí, y nosotros teníamos una costumbre que era que en las noches, bueno, todavía, nos sacábamos a ver cuántas ventas teníamos, qué habíamos comprado. La mejor parte del día. Sí, esa es la parte favorita. Claro. Y entonces no manejamos factureros ni nada de eso, era en un libro con el nombre del cliente, lo que había vendido y todo. Entonces a mí me encantaba porque yo le dejaba el cuaderno listo, ¿usted se acuerda? Le ponía nombre, precio y si tenía expreso así. Entonces yo me sentaba en la noche a contar cuántas cosas habíamos vendido. A veces se nos hacían desórdenes porque es un cuaderno. Y quizás no era mucho lo que hacíamos, pero ver lo progresivo que iba para arriba, sí, claro, era una felicidad que ustedes no se imaginan. O sea, nosotros brincamos de la felicidad cuando cada día, digamos... O sea, un ejemplo, llegábamos y contábamos y decíamos 60,000 colones, Paco, o sea... Y entonces ya el otro día, Paco, un ejemplo, 65,000 colones, no demasiado, pero a mí es increíble. O sea, ya nosotros nos criamos los más increíbles. En aquel momento, imagínate. Y bueno, así seguimos por un tiempillo, ¿verdad? 60,000, 70,000, cosas así. Y recuerdo el primer día que vendimos mucho. Sí. Y fue en una feria de emprendedores. Mi mamá nos había conseguido el espacio. Bueno, ella nos consiguió el contacto, nosotros pagamos. No me acuerdo si había que pagar o no, pero me imagino que sí, se paga como 5,000 siempre en las ferias de emprendedores, sí. Y lo pagamos y dijimos, ay, si después no vendemos nada, qué madre. Y perdemos la plata. Fue lo mejor que tuvimos que haber hecho. Entonces, yo me acuerdo que sí, ya estaba aguacero pelado y yo me fui en una moto que yo saqué en Gigante. A pagos de 6 años. Pero definitivamente... Una nano. Pero no, estábamos muy orgullosos de... O sea, yo estaba felicísima. Sí, claro. Yo era más feliz ver nuestra moto y era tal vez el fruto de varios meses que habíamos trabajado. 18 años en una feria de emprendedurismo. Y yo me fui... de hecho, güey, el bolso que Paco compró para hacer Uber después sirvió para hacer el Express de Aromía. Ajá. Y yo ese día vendimos demasiado que yo me tenía que ir a hacer Express con la bicimoto y estaba aguacero pelado. Imagínate. Y yo me iba mojándome. Quiero contar esa parte porque usted está brincando mucho. No teníamos mesa para ir a ese lugar. No teníamos manteles, no teníamos rótulo, no teníamos nada. O sea, teníamos solamente una caja negra que todavía existe en el local que usábamos para guardar cosas de Aromía. Entonces yo dije, bueno, y la crema se puede derretir. Entonces yo le dije, bueno, vamos a llevarnos las cosas en puras cajas. En la caja negra vamos a llevar todos los vasos y solamente vamos a poner unos toppings en unos recipientes plásticos que van a estar encima de la mesa con los jarabes. Íbamos un poco mal organizados porque eran inexpertos. Entonces
Me acuerdo que eran unas cajas como este tamaño, llena de fresa y llena de crema, y la crema era una hielera, y nosotros dijimos, ay, es que no creo que se venda, o sea, aquí hay muy poca gente, nadie los conoce, ¿quién va a saber? Hicimos una historia diciendo que estábamos en ese lugar, que sí, el que quería como pasar, que llegara, y llegaron muchos clientes gracias a esa historia, y mucha gente alrededor de la feria decía, ay, es que ustedes la están viniendo a buscar mucho, creo que ustedes venden, entonces ahí se fue como vendiendo más humor. Y entonces nosotros dijimos, no vamos a dejar de vender por estar aquí. Entonces yo seguía contestando mensajes por Instagram y los anotaba. Y Paco se iba a entregarlos. A hacer los pedidos fuera de la feria. Exactamente. Imagínese. Y entonces me acuerdo que ya agarró el aguacero y dije, este hombre se va a mojar todo. Y llegó empapado. Yo entraba a la feria a recoger el pedido empapadititito. Con una capa que ni lo tapaba. Sí, ya. O sea, llegaba haciendo, traía toda la lluvia más bien. Y entonces ya dejó de llover. O sea, se puso una tarde lindísima. No sé si usted se acuerda. Se puso una tarde lindísima. Y seguimos, bueno, la hermana de él nos ayudó un montón porque ya se nos había acabado la fresa, que nosotros creíamos que era un montón. Que creíamos que nos iba a servir como durante todo el día. Se nos acabó y entonces todo el mundo a correr a picar fresa como pudieran porque ya tenían que traer. Y me fui yo con mi hermana, con mi mamá a picar fresa, todo lo que se pudo. Todo manual. Todo manual porque cortábamos con cuchillo. Imagínese. En ese momento todo mano. ¿Cuántas fresas cortaban, digamos, por día? No sé. Incontables. O sea, ese día no sé, pero a veces cortábamos 10 kilos y era... 10 kilos. No, pero ahora se pican más de 150 kilos por día. Ajá, pero ya no lo cortamos nosotros, es con una máquina. Ahora es una máquina que corta la fresa. Ok, ya. No, mamá. Bueno, entonces yo estaba ahí en la feria sola y llegaba gente y había mensajes, yo no sabía qué hacer, pero ahí seguíamos y ya eran como las 7 y yo le dije a Paco, nuestro plan era como terminar de la feria y irnos para la casa de él a seguir vendiendo, pero no fue así, gracias a Dios todo se nos vendió, todo se vendió y llegamos y había un desastre en esa casa. Y yo dije, ay Dios, y ahora tenemos que ponernos a ordenar. Entonces nos pusimos a ordenar. Yo estaba muy cansada. Mojados los pies, los dedos como un abuelito. Sí, ya. No habíamos almorzado, no almorzamos porque no nos dio tiempo. No me acuerdo si habíamos desayunado, pero andábamos ahí hechos una pistola. Entonces ya nos tocó contar las ventas. Y fue el momento más feliz de toda nuestra vida. En ese momento fue... digamos, en el inicio fue donde más vendimos. Sí, fue el día más de mayor. Así que nosotros dijimos, tanto podemos hacer en un día. Y vendimos 300,000 colones. Ajá. Les fue súper bien. Muy bien. Muy bien, pero... Para venir iniciando. Sí, o sea, en una feria. Bien. En una feria, sí, tal vez eso, o sea. Y yo decía, Dios mío, no puedo creerlo. Y en una feria en la que ustedes pensaron que no iban a vender. Exactamente, o Que ni sea... siquiera había tantas personas. Y que tampoco estábamos tan emocionados por ir, porque no era que en serio estábamos emocionadísimos por ir, sino que al final fuimos porque ya habíamos pagado. Ajá. Sí. Entonces, bueno, yo agradecí demasiado eso, de verdad. Yo dije, no, gracias a Dios todo se dio. Y invertimos otra vez en más producto. Y así fuimos. Fuimos creciendo y ya después decidimos abrir el bueno, no, llegó un momento donde ya en serio el público de Aromía... ok, me estoy saltando algo. Sí, ajá. Sí, llegó un momento donde Aromía, la gente exigía local, o sea, llegaba la gente afuera. No había un video que no subiéramos y que no había... El local que yo... ¿Para cuándo local? Ocupo local físico. Llegué a la ubicación y no hay absolutamente nada. Y era una casa y nosotros hasta nos avergonzábamos y nos pasó que en ese momento yo siento que fue muy difícil para los dos porque nosotros creíamos que todo lo estábamos haciendo bien, pero tal vez nos metíamos en la noche y ahí es donde uno se da cuenta el poder que tiene un comentario a veces. A nosotros nos afectaba mucho. Nos afectaba mucho antes. Y lo que nosotros decíamos Sí, era claro. como, o sea, de tantos pedidos que hiciéramos, un ejemplo, hicimos 100 pedidos y esos 100 pedidos le fallamos a una persona. Esa era la única persona que ponía un comentario y de los 100 pedidos nadie ponía que estaba rico, que estaba bien, que qué buen servicio, que rápido, nada. Solamente cuando uno falla es cuando hay comentarios. Claro. Normalmente. Sí, para que la gente que lo está viendo, si ustedes están emprendiendo,
Acostúmbrese a recibir eso. a los malos comentarios, porque no le van a poner, ay, qué rico. No, le van a poner. Le van a poner, el estuvo muy servicio feo, está duraron 2 feo. horas. O sea, hay una señora, vea que yo esa señora, yo no la conozco, pero yo veo el comentario y yo digo, la odio. Porque siempre comenta cosas feas. Y hay un video que si usted responde ese comentario, yo estoy segura que ella le vuelve a decir como, sí, qué pésimo servicio, no han cambiado. Es la más hater. O sea, es la mayor hater, pero ella también es una fan al final. Ajá, porque es no una sigue. fan, literalmente. Sí. O sea, yo me acuerdo el comentario y ella dijo como, son demasiado irresponsables, no saben entregar. Y yo dije, ay, como no. que la agarran hasta Sí, con entrega personal. Ajá, yo dije, no, yo me voy a poner a llorar. Yo lloré muchas veces leyendo esos comentarios. Sí. Y era como una ola de muchos comentarios malos porque no teníamos la capacidad, o sea, no me justifico, pero no teníamos la capacidad. Solamente teníamos un celular, éramos nosotros dos partiendo fresa, haciendo crema, haciendo pedidos, entregando. Era imposible. No estábamos capacitados para eso, tanta gente. Nunca creímos que iba a ser tanto. Sí, claro. Es Y que eso. antes de eso, nosotros le pagamos a un influencer para que llegara. Bueno, él se llama Fabián Recomienda. No sé si lo conoces. Sí. Bueno, él llegó a hacernos un video. Él fue nuestro primer. Él fue un punto muy clave en Aromía y en mi vida. De verdad. Porque, bueno, yo estoy súper agradecido con él. Él lo sabe y si lo está viendo, él sabe que yo estoy muy, muy agradecido con él y infinitamente agradecido. Porque yo me acuerdo que llegó con el socio de él o un amigo de él que se llama Mochileando con Costa Rica, algo así. Ajá, claro, sí, de hecho. Ajá, llegaron los dos y me dijeron, mae, renuncie de su trabajo. O sea, si usted le sale mal, yo le doy trabajo en mi negocio para que usted viva tranquilo. Me dice, pero renuncie, por favor. Me decían, por favor, renuncie. Usted tiene demasiada capacidad y demasiada mentalidad. Y yo me acuerdo que yo llorando les decía, mae, yo no aguanto. Yo llorando, de verdad, llorando, me veo un carajillo. Pero era un carajillo. No, pero como un chiquito. Como un chiquito. Como un niño, sí. Sí, yo le decía, madre, yo no aguanto más en la gasolinera, no aguanto. O sea, yo hacía Uber, me acuerdo, yo les conté, yo hacía Uber, no sé qué, Y dije, madre, yo no, definitivamente no aguanto. O sea, yo estoy llegando a un punto de mi vida donde estoy que tiro todo. O sea, no hago nada, me quedo en mi casa. Y los más me motivaron demasiado. Y ese día fue donde yo llegué a llorando donde mi mamá. Me acuerdo que ese día yo estaba en su casa, estaba haciendo teletrabajo y Paco llegó y me dijo, es que me dijeron que renunciara. Y yo me quedé viendo así, yo dije, otra vez. Y yo le dije, yo siempre le decía, hágalo. Bueno, siento yo, ¿verdad? Sí. Y yo le dije, di no, hágalo, ¿qué va a perder? Nada, uno estaba joven, madre. Y si uno está joven y quiere renunciar del trabajo o quiere hacer tal cosa, hágalo. Al fin y al cabo estamos jóvenes y no tenemos absolutamente nada que perder. Nada, de hambre no vamos a morir. ¿Me entiendes? Entonces, si tienen algún proyecto o algo, háganlo. ¿Me entiendes? Háganlo. O también para ustedes o para la algo gente. Algo que a mí me ha ayudado mucho y siempre se lo he dicho a Paco, no sé si lo recuerde, que es que uno en los 20, o sea, en los 20 es la edad perfecta para usted experimentar, equivocarse y fallar. Y sí, o sea, para mí es así. Yo en este momento, si tengo que volver a abrir un negocio y fallar, lo volvería a hacer. Porque sé que en algún momento eso me va a ayudar. Y tal vez cuando tenga 40, 30, yo voy a estar muy feliz, tranquila y no voy a tener que empezar a hacer los 40. Claro, todo es un proceso, ¿verdad? Y cada quien tiene sus procesos, pero es algo que me ha servido mucho, como, en serio, ¿cómo se dice? Como para aprovechar aprovechar 20, esta edad que ¿entiendes? uno está joven todavía y que puede equivocarse Fallar. en serio. Energía, tiempo, responsabilidades. Que no tiene una familia. Hay muchos porque sí tiene familia, ¿ok? Pero yo que no tengo una familia y que no tengo un hijo o que no tengo a alguien que darle a comer, por decirlo así, que me puedo equivocar y puedo caerme y volverme a levantar, eso, o sea, es como... Sí, o si tienen 16, 15 años. La edad que usted tenga, o sea, usted puede hacerlo. Es su versión más joven. Entonces, aprovechar esa juventud y agarrar y muy importante, leer, capacitarse, o sea, agarrarse en un modo muy focus en la vida y empezar a concentrarse en que va a llegar un momento donde tengamos 30, 40 y qué construimos en los 20. Mucha gente lo que construye, fiestas, alcohol, drogas, todo lo que se pueda imaginar, ¿verdad? Y que en un momento uno lo llegó a hacer, porque así es, ¿verdad? Pero digamos, están joven, o sea, hay que aprovechar al máximo, equivocarse, caerse, intentar. Sí, si ustedes están jóvenes, arriesguen todo lo que se pueda. Y igual si están más adultos también, si no tienen nada que perder.
Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Los 40, 50, 60. Totalmente. Y yo creo que una cosa es escucharlo y muchas veces... Esto lo hablo con mi primo que acaba de cumplir los 18 años, hace como una semana, feliz cumpleaños, por cierto. Y él me decía, ma, es que yo hay veces que abro TikTok y ya con solo abrir TikTok me desmotivo. Y le hago yo, ¿por qué? Y me hace, yo veo a más de 10 años que hacen una escritura en la mañana acerca de cómo es la vida de ellos, hacen ejercicio, luego van, tienen su negocio digital. Y yo digo, ma, yo tengo 18 y no he empezado a hacer nada. Entonces yo le digo, ma, vea, a veces la vida se ve así, y se ve así en diferentes etapas de la vida. Digamos, yo me veía así a los 18, luego me veía así a los 20, así me veo a los 23. Entonces, digamos, muchas veces uno lo hablamos y lo decimos como es muy duro con uno mismo. Y tal vez incluso ustedes en algún momento tuvieron que ser duros con ustedes mismos para poder salir adelante. En sí, digamos, una parte que tal vez que mencionaste era lo de los comentarios, que digamos... Yo lo veo así, digamos, a mí personalmente, digamos, no me ha tocado que por ejemplo, llegue alguien y comente, el podcast está malísimo, no vuelvo a escucharlos. No sé, un ejemplo, ¿verdad? Pero en algún momento puede que llegue a pasar, y va a llegar a pasar muy posiblemente. Ustedes, digamos, ahora ustedes lo decían, ya ni siquiera, no sé, o sea, no nos tocan ni las fibras porque ya pasamos por ahí. En algún momento, obviamente, tuvieron que, pues, lidiar con eso, ya es, digamos, 18, 19 años, cuando uno es muy influenciable y todos los comentarios pesan y las opiniones de los demás pesan. ¿Cómo hacen ustedes para ya ahora verlo desde esta perspectiva en la cual ustedes dicen como no nos afecta? ¿Y cómo hacen para que eso no tomarlo de una forma como personal con el negocio? Porque digamos, una cosa es ya decir como, sí, tienen un negocio, pero el negocio al final es como si fuera el hijo de ustedes. Es la creación de ustedes, básicamente. Es nuestro bebé. Exactamente. Entonces es como, están hablando mal de mi bebé, ¿me entiende? Hasta como de uno mismo, porque como uno lo crea y uno es el que pone todo el esfuerzo, usted siente que es como, están hablando mal de mi trabajo o de lo que he hecho. Yo siento, bueno, nosotros nos afecta en serio mucho. Yo, como se los dije, llegaba en la noche y yo leía un comentario y yo decía, perdón. Adelante, tranquila, puedo hablar como usted quiera. Qué mierda, todo lo que hice hoy durante todo el día para que esta persona venga y diga eso. Y así, y Paco me decía, ay, no, tranquila, usted sabe que usted lo hizo bien. Y yo le decía, pero es que usted está viendo lo que está poniendo, o cosas así. Y también a veces a él le tocaba leer un comentario y decía, qué mierda. Y nos estaba pasando mucho eso, como que muchos comentarios feos. Entonces lo que hicimos en ese momento fue, veamos qué comentarios sí son ciertos, qué está pasando, cómo lo podemos solucionar, y empezamos a solucionar eso. Y de verdad, sí, era mucho como el tiempo de espera en WhatsApp o cosas así. Entonces lo que hicimos fue como automatizar los mensajes, o que si no teníamos como el simple, entonces no podían hacer nada, ¿verdad? Y entonces ahí se fueron como reduciendo los comentarios malos. Y también que nosotros nos dimos cuenta que entre más nos expusiéramos, más comentarios íbamos a tener. O más, digamos, o sea, más ojos iban a ver. Claro. Entonces, que si eso pasaba, iban a haber más malos comentarios. O no malos comentarios, sino que iba a haber más gente que pueda criticar algo. Y así fue como, yo siento que, bueno, de mi parte fue como lo fuimos llevando. Hace poco sí hubo un comentario que nos molestó mucho, porque una muchacha comentó que a nosotros, que qué afortunada era la gente que los papás le daban todo. Sí, ese sí nos hicimos un video de eso. Nosotros hicimos un video sobre responderle específicamente a ese comentario a esa muchacha. Y les contamos un poco de nuestra historia y que nada nos lo regalaron. Pero aquí estamos volviendo a responderle a la muchacha con todo gusto. Que no me regalaron nada. Exactamente. No, o sea, nuestros papás, gracias a Dios, pues nos apoyaron a lo medida de lo posible, pero ninguno de los dos nació en una cuna de oro. Entonces no era como que mi papá me fuera a decir, vea, Alani, tenga $1 millón para que se abra su primer local. Y que a Paco le dijeran, tenga $1 millón para que también usted se apoye mutuamente. Para que juntitos se abran el local. Para que juntos se abran el local. Jamás, eso no pasó. Y si pasa, también está bien. O sea, yo siento que lo importante es que usted pueda seguir como manteniendo eso. O sea, eso es todo. Volviendo a lo de las minidonas, que desde ahí se llamaba Aromía. Pero ¿de dónde nace el nombre de Aromía? Es chistoso. De ChatGPT. De ChatGPT. De ChatGPT, en serio. Así, nosotros ponemos, ocupamos un nombre para una cafetería, pero mucho, no, o sea, no fue como el primero que dije, no, o sea, era como, no, quiero algo más fresco, no, quiero algo más verde, o quiero algo más cafetería, no, démelos en inglés. Entonces me salía como coffee no sé qué, coffee no sé cuánto. Y el nombre de Aromía, en
en realidad estaba en inglés, pero nosotros lo leímos como Aromía. O sea, cuando nosotros lo vimos no tenía tilde, o sea, era Aromía. Y cometimos el error de ponerlo así, entonces mucha gente decía, Jala Aromía. Y yo decía, no, así no se llama, es Aromía. Y así nació. Pero lo elegimos porque nos daba como mucha, bueno, a mí me da mucha tranquilidad, mucha paz y lo siento como me transmite como es que es muy fresco. Como que no lo escuchan en todas partes. Sí. Suena armonioso. Exacto. Y tampoco queríamos como que fueran las donas de Paco y Alani. O sea, cosas así, mucha gente le pone como a los negocios. Y está bien. Nombre personal, sí. Está bien cada quien, pero a mí no me convencía. Sí. Es que yo me lo visualizaba muy grande. Entonces yo decía, ¿cómo se va a llamar el negocio cuando ya sea muy grande, una franquicia muy grande? De McDonald's no se llama las hamburguesas del Donald's. McDonald's. O sea, nada que ver. Entonces siento, me lo imagino grande, tiene que ser un nombre que no tenga nada que ver ni con las fresas, ni con la cafetería, ni con las donas. Y vea que nos sirvió, porque si hubiésemos puesto las donas de no sé qué, no sé cuánto, cuando cambiamos a las fresas, no son las fresas con crema, no, es Aromía. Exactamente. O sea, si queremos inventar algún otro producto en un futuro, ahí está, Aromía. Los helados de Aromía o tal cosa de Aromía. Ya pertenece a la marca. Exactamente. Qué éxito. No, y igual, o sea, eso fue cuando ChatGPT estaba empezando. O sea, ustedes más bien estaban muy adelantados con lo de la tecnología y todo eso. Ese momento de ChatGPT no había nada de explicaciones y todo, no había nada. Venía empezando, uno buscaba ChatGPT por Google. Era literal como buscar Google, era como buscar en Google porque no tenía muchas cosas, pero nos dio el nombre. Qué éxito. Llegó al punto. Sí, y no es, o sea, a ver, cuando ustedes dijeron, es de ChatGPT, uno piensa como, o sea, es de una inteligencia artificial. Pero no es que es de una inteligencia artificial, es que ustedes fueron como... no sé si consciente o inconscientemente, pero le fueron dando forma con lo que ustedes querían, ¿verdad? Quiero más fresco, que suene más corto, no sé qué, ¿verdad? Y al final ustedes usaron bien la herramienta, ¿verdad? Sí, exactamente. Exacto. Cuando ustedes pasan de estar en su casa allá como al local, primero se pasaron a Mercedes Norte, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál fue esa trayectoria con los locales? Digamos, cuando Fallan Recomienda hizo el video, Aromía explotó. O sea, las ventas explotaron, reventaron. Definitivamente era demasiada gente. Yo me acuerdo que llegaba gente y hacía picnics afuera de mi casa. También hubo otro que era Jala Comer. O sea, es que lo hicimos muy seguido. Hicimos el de Fabián Recomienda y luego Jala Comer. Entonces ya se reventó. O sea, ahí fue ya de verdad. Y en ese momento, tras de eso, esos dos específicamente eran como los más fuertes. Exacto. ¿Qué año fue eso, pero? El año pasado. ¿Fue el año pasado? No, el año antepasado. El año antepasado. 2023. A finales del 2023. Espera. ¿Puedo fijarme rápido? Adelante. No. Entonces, ahí cuando llegó Fallan Recomienda y Jala Comer, fue donde empezó a reventar más. Eso fue en el 4 de agosto del 2024. Ya lo había pasado. Sí, entonces ahí la gente hacía picnics, literalmente la gente entraba a mi casa y decía, una vez un muchacho llegó a la puerta y dijo, aquí está Aromía, y yo le dije, sí, pero devuélvase. O sea, espéreme allá. Y tomábamos los pedidos afuera del portón con un facturero, tomábamos los pedidos y los metíamos a la casa y así íbamos. Pero nosotros trabajábamos en un espacio obvio. Trabajábamos en un espacio del tamaño de esta mesa, un poquito menos. Y en una cocina así. Y ahí sacaban. Y ahí hacíamos todo. Así fue como, digamos, inició, se puede decir, todo. Vamos a enseñar, con permiso aquí. Eso era de las donas. Esto era en su momento cuando eran las donas, literalmente, nada más. Y con mucho esfuerzo compramos 2 máquinas esa vez, porque solo teníamos una y salían como 9 donas. No, mentira. Pero eso es en su casa. 7 donas por tanda. En la casa de él. Bueno, ese video nos ayudó muchísimo. La gente se metía a la casa. Había mucho tiempo de espera también porque hacíamos las mini donas y las fresas. Entonces ya ahí estábamos como, bueno, obviamente las mini donas bajaron y las fresas con crema subieron. Claro. Y nosotros nos dimos cuenta que en tiempo de espera era más fácil hacer las fresas con crema. No más fácil, pero era como menos tiempo de espera hacer las fresas con crema que hacer las donas. Entonces yo le dije a Paco, bueno, Dino, toca quitar las donas. Aunque yo las amaba con todo mi corazón porque nos servía mucho, pero Dino,
O era, No, o era no eso, podíamos, o definitivamente. sacrificar el tiempo o la experiencia que usted se iba a llevar. Y hasta Pero era la calidad. O sea, Ajá. la calidad era. Hacíamos el bajo tan rápido que también no se iba con la misma calidad. Sí, Exacto. claro. Entonces, bueno, ya pasó eso. Ya el espacio se nos hacía muy pequeñito. Todos los domingos era lo mismo. Mucha fila, mucha gente, muchos mensajes. Ya no sabíamos ni qué hacer. Y Paco con el papá encontró un local en Mercedes Norte. Y entonces Paco... Súper chiquitito. Ah, no, antes de eso habíamos alquilado un local en Heredia. Ah, sí. Pero nosotros sin saber nada, sin saber permisos, sin saber patentes, nada. O sea, Voy a solamente alquilar ese local. vamos a alquilar ese local porque nos gustó y estaba en la esquina. Y Sí, ya, ya. eso era todo. Y después cuando ya dimos la plata al depósito, yo le dije a Paco, creo que no teníamos que haber hecho eso. Ya así fue como una meditación, Fue como ¿verdad? que nos Sí. pusimos a pensar y dijimos, o sea, mientras sacamos los permisos y no teníamos tanta plata, o sea, en serio, eran 250,000 colones De alquiler. de depósito. Ni siquiera el primer mes. Ajá, imagínense. y entonces todavía nos faltaba pagar el alquiler y ya teníamos poquita plata. Entonces decíamos, hay que comprar mesas para trabajar, hay que comprar recipientes, hay que comprar refrigeradora, hay que pagar. ¿Qué vamos a hacer? Ujú. O sea, ¿qué vamos a hacer? Y entonces le escribimos a la persona que por favor, que Sí, que nos ayudara. se apresuraron. Ajá, que sí nos ayudaba, que no sé qué. Entonces, creo que no recuerdo muy bien, pero creo que sí nos dio como o sea, sí se le bajó plata. No, no me recuerdo si no la devolvió, creo que no la No, devolvió. no. Nos dijo como, no les tuvo piedad. nos dijo como, No. de verdad lo siento mucho. Mejor deberían de pensar las cosas 2 veces antes de hacerlas y. Y nos sirvió. Increíble. No sirvió. Sí, eso Experiencia. va a ser algo que O nunca sea, se les va a nunca se olvidar. me olvidó. Sí. Y yo dije, bueno, ya, aprendimos. Y ahora sí alquilamos ese local de Mercedes Norte y nos volvió a pasar lo mismo. O sea, no como que, no sabemos qué hacer, no, sino como, ay, qué mierda. Otra vez lo mismo y no sabemos si sí nos van a dar los permisos y cuánto tiempo vamos Porque a durar. ya teníamos este miedo de este Ajá. local, pero sí teníamos cierta plata guardada, o sea, sí teníamos cierta plata guardada, Teníamos un poco más. ujú, definitivamente, y ya habíamos pagado el alquiler, el depósito, y no era tan costoso como el otro, era más chiquitito, y empezamos a pintar, empezamos a comprar cositas, empezamos a comprar mesas de trabajo que son muy, muy caras. Sí, claro. Empezamos a comprar un congelador y ya vimos que se empezó a dar forma. El local ya tenía congelador, tenía Pero mesitas. espérese, es que este se adelanta, ya lo está. Nos pasó que teníamos 1 millón o un poquito menos. Y no teníamos, en serio, nada. O sea, solo teníamos el mueble donde guardábamos los toppings. Y ya. Y ya. Y nada más. Y los recipientes. Y ya. Y entonces llegamos y dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar? El congelador, las mesas de trabajo, esto. Y sacábamos cuentas y según nuestras cuentas nos daban como hasta 2 millones. Y solo teníamos 1 millón. Yes. O sea, era como, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces lo que nosotros hacíamos era como, los domingos son días muy buenos. Entonces agarrábamos y nos matábamos ese domingo y digamos que sacábamos 200,000. Y con esos 200,000 comprábamos la mesa de trabajo. Y Sí, así. fue Y así, poco así, a o poco, sea, a poco. fue como Definitivamente. cada semana invertíamos en algo. O así, lo que teníamos, lo reinvertíamos. No, nada, cero gustos. O sea, cero gustos. o sea, Cero. Sí, literalmente era Era total. mía. Y bueno, ya ahí fue que ya fuimos dándole forma, pero todo lo compramos nuevo, o sea, los cuchillos, las cucharas para poner la crema, la fresa, Todo las nuevo. cucharas de los toppings, las tazas, todo. ¿Y cuánto tiempo duró todo ese proceso de...? Yo calculo que como 1 mes. Ok, sí, Como fue... un mes se lo hizo largo. Y ya después empezamos a trabajar en el local sin tener los permisos de salud. A puerta cerrada. Ni nada, a puerta cerrada, que la gente Porque ya pum, nos, retiraba ya, y- ya nos tocaba, o sea, ya de verdad necesitábamos irnos de la casa para el local. ya ocupábamos estábamos O sea, en cero. necesitábamos Sí, que sí, el ya local no empezaron a generar diera... gente para Ajá. subsistir. Y ya empezamos y le empezó a ir muy bien. Empezamos a sacar un poquito más de plata. Ya sacamos los permisos. Ya los teníamos. Ya los teníamos. Nosotros teníamos como una persona que nos estaba ayudando. 2 personas nos estaban ayudando. Ya los llamamos al local y ya abrimos. Ajá. Ese Abrimos. fue El 15, el open oficial Ajá, ya, 15 el 15 de septiembre. septiembre. de 2024. Ajá. Ajá. Y dijimos, bueno, ya. Y se vendió todas las 4.
A las 4 ya Todo. no A teníamos las 4 no nada. teníamos nada de Nada, fresa. sí, ya. nada, Así era estábamos todo con las vacío. manos arriba. Y cerramos como hasta las 8. Sí, échale un calco ahí. Imagínense, ¿verdad? Literalmente. Pero sí. nosotros ese día fuimos inteligentes. Pusimos, estamos abiertos de 11 de la mañana hasta agotar existencias, porque no sabíamos Sí, ustedes si no íbamos sabían, a hablar no todo el sabían. día. Pero a la gente no le gustaba eso, agotar existencias, No. porque no sabían si iba a llegar a las 3, iba a ver, o si O iba a llegar a sea, las ajá. 5. Entonces llegaban literal Así. temprano y Ajá. se llevaban todo. Sí. Bueno, igual era una estrategia de marketing muy buena, pero ya. Sí. Voy a buscar el video, yo lo tengo. de Y es ese día. que era desfiles y todo. Sí, Ah, nosotros payasos aprovechamos al eso. frente y O sea, nosotros todo. dijimos, hablamos 15 porque hay desfiles y la gente tiene plata. Sí, Ya, era, o sea, era una buena fecha para. Sí. Y no, hombre, todo se dio súper bien. A la gente le empezó a cantar. Empezaron a llegar mucha gente. O sea, era exagerada la fila que se hacía. Ya en Mercedes había En fila. Mercedes, sí, Perdón. exagerado. Sí, Vea, nos llegó, me salió un recordatorio de hace un año que decía, buenas tardes, ya pueden hacer sus pedidos. Perfecto para el postre de hoy. Y es una foto así. Imagínese, vea. Hace un año. Hace un año fue esto, buenas tardes, perfecto para el postre. Ay, también en ese momento éramos muy como cerrábamos cuando trabajábamos en la casa, eso era algo malo que teníamos. Cerrábamos cuando queríamos Ajá. y a la hora que quisiéramos y ya Sí, estaban cansados, agotados entonces y ya cerraban. vamos. Y ya con el local aprendimos que Que no, hay Que que la vida no abrir, funciona se ve así. que se Se va cierra a la hora que se- que Sí, o sea, sí. yo me puedo estar muriendo. De hecho, cuando Paco tuvo el accidente no se cerró ni un solo día, ni el día que pasó el Ah, accidente. o sea, el ahí día que todo tuvo el siguió. accidente, Sí, claro. más bien corrieron Para para abrir el local, Sí. porque ya iban a ser las 11. Bueno, sí, y yo me acuerdo que cuando abrimos en Mercedes Norte, era tan exagerada las filas, que eran exageradas las filas de carro, y como la calle era tan pequeña, y era un carril para arriba y otro para abajo, no era como doble, no pasaba el bus. O sea, el bus no lograba alcanzar, y la municipalidad de Heredia hacía operativos al frente del local. Persona que se parqueaba y ponía luces de emergencia, Tome, parte. sí, Tome, eso. parte y bajaba placas. Persona, moto, lo que sea, parte, bajaba placas. A todos los que pasaban y se parqueaban, parte y bajaba placas. Entonces, la gente se iba feliz con el producto, pero se iba como triste. Porque como comieron unas fresas con crema, vienen de largo y se fueron sin placas y con un parte como de 70 y algo. Sí, era. O sea, Era perder. La gente más bien se iba triste. Entonces ya ahí donde nosotros decimos, ocupamos más otro local más grande, y más que en ese local teníamos una falla que la dueña era un poco mayor. Entonces Pero es para enseñar el video del día que abrimos. Ok. Eso fue el Somos Aromía y el día de hoy ya Aromía se encuentra abierto en Mercedes Norte. Los invitamos a visitarnos. Hoy tenemos un horario de 12 de la mañana hasta agotar existencias. Dice 15 de septiembre. 15 de septiembre. Somos Aromía y el día de hoy ya Hola, somos Aromía y el día de hoy ya Aromía se encuentra abierto en Mercedes Norte. Los invitamos a visitarnos. Hoy tenemos un horario de 12 de la mañana hasta agotar existencias. Nos vemos. Y ya después la gente empezó a exigir local más grande, con parqueo y todo. Cosa que se nos complicaba mucho, porque en ese momento nos estaba yendo muy bien, pero la mayoría de cosas era mucha reinversión. Toda la mayoría literalmente era reinvertir. Llegaba un día muy bueno y reinvertir otra máquina, tal vez más personal, Claro. rótulos que no estaba rotulado local, no estaba pintado, o sea... Datáfono. Ajá, sí, porque sistemas. tomamos ahí en el local de Mercedes Norte, todavía tomamos las órdenes a mano. Sí, imagínense. Sí, entonces Toda la parte de facturación la tenía Sí, ya sí, a mano. sí, exacto. tuvimos que contratar un Y sistema. solo teníamos simple y efectivo. Sí, que si ustedes tienen algún emprendimiento y están abriendo y les está yendo muy bien, les recomiendo que se pongan un sistema. O comprar un sistema si tienen la posibilidad de comprar. Pero si pueden poner un sistema sería espectacular, porque inventarios le llevan, Todo. empleados, horas extras, todas las cosas se las lleva. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de contratar un sistema, sería espectacular. Ya después de ahí, en ese local teníamos un problema, que se salía el agua. Entonces trabajábamos bajo un charco de agua. Era algo feo, muy feo, porque la señora era muy mayor y no se hacía cargo de lo que pasaba en el local. Sí, no se hace responsable de los problemas. Ya le da igual.
Pero no, a nosotros no, porque era lo que nos estaba generando. Sí, ustedes trabajando ahí en Era medio muy Pacífico. feo porque tras de eso era como el momento de invierno. Entonces estábamos con lluvia afuera, Cielo ¿verdad? Y cerrado. con todo mojado y ahí. Y yo les agradezco mucho a las personas que trabajaron en ese momento con nosotros porque de verdad nos tuvieron mucha paciencia y ni siquiera era ahí trabajando. Sí, de verdad. Yo se los agradezco. Ustedes saben quién son. Ya después empezamos con el local de San Joaquín, lo alquilamos. Lo alquilamos y pasamos como... Siempre se brinca todo, se va como muy rápido, muy rápido. Y en ese momento, cuando estaba con todo el agua en el piso, tuvimos un 2x1 que fue como el 2x1 más increíble de toda la vida. Y era a las 10:30 de la mañana y había gente con lluvia haciendo afuera. Fila afuera del local. Y un aguacero, afuera. Y no había O sea, techo. de verdad no había techo, no había techo, era la acera. Sí, era la estaba acera. ahí literalmente Sí. como si fuera un Todo- concierto. Y todo el día hubo fila. Todo Con en fila. lluvia. Yo decía, ¿cómo hace esta gente para estar aquí bajo la lluvia? Y sí, ese día fue una locura también. Sí. Y igualmente, con la misma plata que generábamos, le metíamos al otro local. Porque nosotros decíamos, el ok, local de sí San nos pasó eso. Joaquín tiene que ser un buen local. O sea, un buen local a ¿Y compartir con ustedes este. cómo llegan a este punto de San Joaquín? Tipo, digamos, ustedes estaban en Mercedes y obviamente son de San Joaquín y empezaron a ver ese local que estaba ahí. Siempre quisimos montarnos en San O Joaquín. sea, nuestra idea era estar Siempre, en San sí, sí. Joaquín. Siempre. Ajá. Pero nos había la oportunidad de Mercedes Norte, explotamos Mercedes Norte y nosotros tenemos que explotar San Joaquín, definitivamente. Tenemos que Y en explotar. San Joaquín había muy pocos locales. Sí. Sí, Todos- es y que los en cuestión de un poquitos año que- ahora ha ajá. sido... Y, o sea, había muy poquitos y los que habían ya estaban todos alquilados. Entonces era imposible para nosotros quedarnos en San Joaquín alquilando. Y ese día estábamos en la noche, vi local, dije, es detrás de la escuela, literalmente a la parte del colegio, tenemos que alquilarlo. Y fuimos y de una vez... De un vino solo la plata. propósito. Todo Sí. de una vez, tum. Pero en ese momento yo todavía seguía trabajando. Ajá. Imagínense, En o mi- sea, o sea, sea el yo doble. estaba loca, o sea, yo estaba muy cansada en ese momento. Y cuando vimos ese local, yo le dije a Paco, creo que sí quiero renunciar. Bueno, no, yo sí quería renunciar desde hace rato, pero ya, yo dije como ya... Cuando yo el de San Joaquín ya Ajá, fue como... yo dije, yo creo que ya es momento, o sea, ya... Paco me detenía mucho porque decía, no, espérese. Es que No, ahí me daba ese espérese, miedo. espérese, de claro, espérese. y Sí, quizás todo salía Ajá. mal. Era su trabajo formal, era Sí. seguridad. Sí. Entonces me decía, espérese. Y entonces yo le decía, ya no me quiero esperar más, yo ya en serio quiero dedicarme solamente a Aromía y ya. Estaba muy cansada y no solo era el cansancio, sino era como eso, o sea, que yo estaba en esa oficina y yo no podía hacer nada para mi negocio. Entonces eso me abrumaba mucho y yo estaba por un contrato Servicios temporal. profesionales. Ujú. Y ya me iban a dar el contrato permanente. Era ya, o sea, se terminaba ese y me iban a dar el permanente. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Y entonces yo le dije a mi mamá, mami, no lloré. Paco sí, mentira. Pero yo llegué y le dije, mami, vea, yo creo que yo me voy a ir de mi trabajo. Porque ya yo quiero perseguir mi sueño, porque era igual lo mismo. Y mi mamá me dijo, porque como les dije hace rato, era un muy buen trabajo para muchas personas y era una muy buena oportunidad. Y entonces me dijo, si eso es lo que usted quiere, hágalo. Y renuncié. Ese mismo día que se tomó... No, pasó como como días. era un contrato, entonces yo llegué y le dije como a mi jefe, la verdad es que yo ya no voy a renovar el contrato. Sí, inmediato. Y ya, y a los 2 días ya tenía mi reemplazo. O sea, yo ni tan siquiera había terminado, ya tenía a la otra persona ahí. Ajá, exacto. Y valió toda la pena. Obvio. Y el local de San Joaquín lo alquilamos como por 2 o 3 meses. 2 meses. Y pagamos el alquiler y no nos podíamos mover. Sí, lo tenían asegurado, O básicamente. sea, nosotros gastamos, yo me acuerdo que como... Pero, o sea, del local de Mercedes Norte nos tenía que dar sí o sí para pagar el alquiler de los 2 locales. Ajá. Porque de San Joaquín no teníamos los permisos todavía. Y poder reinvertir para Y comprar todas todavía las cosas del otro local. estábamos renovando y reinvertir y pagar salarios. Porque ya ahí teníamos 3 Yo iba a pagar tal colaboradores. vez que yo era que renuncié, digamos, pagar mi vida. Digamos, Sí, ya su comida. Sí, para comer, por lo menos. Y teníamos que pagarle a 3 personas. Entonces era como, ay Dios. Y bueno, Sí, era un estrés, pero valió la pena completamente. Ya en Mercedes Norte nos empezó a ir muy bien. Le empezamos a meter plata al San Joaquín. Empezamos ya con rótulos, paredes. Empezamos ahí. Pantallas. Compramos pantallas.
empezamos a meterle full, este local tiene que ser muy lindo, decíamos nosotros. Y dicho y hecho, o sea, Bueno, a mí me gusta mucho. Siento yo que hermoso, lo hicimos muy pues. bien, ¿me entiendes? Y en ese momento queremos meterle ya un poquito más de amor, queremos meterle un poquito más de amor, porque ya con el tiempo se va deteriorando muchas cosas. Claro. Pero sí, ya, y gracias al todo el esfuerzo que hicimos en Mercedes Norte, y de ahí se dio, en el San Joaquín se dio, y en San Joaquín la estamos reventando demasiado, y creo que queremos abrir otros locales, el próximo va a ser San José, y creo que vamos a reventar San José, o sea, queremos reventar San José, y lo vamos a hacer definitivamente. Yo creo, casi que les puedo asegurar, que tienen un negocio en las manos, que donde vayan, si mantienen esa esencia que ya ustedes tienen, va a rentar. O sea, sin duda alguna, digamos. Sí. Una de las cosas que digamos que yo me llevo personalmente, bueno, de las muchas, pero una de las más importantes y que me gustaría preguntarles son dos. Digamos, la primera es, ustedes hablaban de cómo uno ve a la gente a los 18, 19, 20, 21, aunque suene un poco feo, como malgastar su tiempo en fiesta, drogas o en otras cosas diferentes a lo que vendría siendo a esto, hacer un negocio. ¿Qué creen ustedes a nivel de individual, verdad, personal de cada uno, que es como el factor en cada uno más determinante como para en esos momentos de la madrugada, lloviendo, llorando, teniendo que levantarse en una hora, teniendo un trabajo, trabajando en una tienda? O sea, ¿qué es el factor que mentalmente a ustedes los hizo no rendirse en esos momentos? Porque hubiese sido muy sencillo decir, no, la verdad es que sí quiero terminar de estudiar y voy a irme a estudiar, o si quiero seguir trabajando en la gasolinera porque me da trabajo fijo, y ya y dejamos a Aromía morir. No, yo siento que mi yo de adentro no aguantaría, creo que toda una vida hasta pensionarse en eso. O sea, hay gente que lo aguanta y yo los admiro demasiado, pero o sea, yo no me veía en un par de años en la gasolinera, ni me veía trabajando como repartidor de Uber, que no está mal, está muy bien, es un trabajo bastante bien, pero yo en lo personal no me veía ahí en las madrugadas, en las noches, desvelado, tal vez sin la salud mental y sin la salud física. O sea, yo no me veía ahí. Mi Paco, ¿entiendes? Yo, Paco, que de pequeño siempre he vendido cosas, siempre he sido como que ando comerciante de chiquitico. Mi yo nunca quiso eso, ¿me entiendes? Entonces yo siento que el Paco que tengo yo adentro no me iba a permitir. No lo hubiera dejado. No, jamás. Por eso yo lloraba, porque yo decía, mi Paco de adentro decía, no, usted no se puede rendir, usted tiene que seguir hasta que llegue el punto de su vida que financieramente hablando usted esté completamente tranquilo. Paco sabía que ese era el proceso que tenía que pasar básicamente. Exactamente, yo estaba consciente de que todo eso que está pasando, y yo decía en mi mente, todo esto que estoy pasando, más adelante me va, o sea, estoy creciendo, ¿me entiendes? Yo cada noche decía, estoy creciendo. Y yo soy una persona que cree mucho en los temas de manifestar y visualizarse, proyectarse. Entonces, pregúntale a ella, yo tenía una libreta donde yo ponía todas mis metas, donde yo me veía, donde yo quería estar, y yo me acuerdo que yo dibujaba lo que yo quería tener. Dibujaba billetes, dibujaba un carro, y yo dibujé un carro que fue el carro que yo me compré. No fui otro. Nuestro primer carro. Nuestro primer carro. Imagínate. Nuestro primer carro fue como una Yaris. Era igual. O sea, yo le digo, ¿qué es esto? Usted lo había dibujado. Yo así. dibujé la Yaris. O sea, yo dibujé la Era la misma forma. Sí, y entonces yo creo que o sea, visualizarse y mentalizarse que uno quiere llegar ahí a eso es muy importante. O sea, si como en este momento yo ahorita me estoy visualizando con muchísimas cosas, y todos los días en la mañana ojalá todo el mundo se lo pueda repetir todas las noches. Yo tal y tal y tal me veo así, soy no sé qué. Pero o sea, visualizarse, verse donde uno quiere estar, sentirse que uno ya está ahí, es lo mejor que uno puede hacer. Definitivamente creo que eso nos ayudó mucho. Yo era uno que me sentaba con los libros de la noche, me ponía a escribir mis metas, dónde quería estar, que yo ponía, quiero abrir mi primer local de agronomía, y se logró. Quiero tener mi primer carro, quiero financieramente libre, y se logró. O sea,
creo que lo que uno escribe y manifiesta se le cumple, definitivamente. Obviamente luchando por eso, porque usted lo escribe. Trabajo de fuerza, sí, ya. Usted lo escribe y ya va a aparecer solo. Con ¿verdad? Aromía lo mismo, o sea, nosotros todavía tenemos los libros donde anotábamos lo que vendíamos día por día. Y en eso, o sea, aunque fueran 30,000 colones, como les dije, nosotros decíamos, estas ventas nosotros las agradecemos y mañana va a ser un buen día y va a ser con más ventas y todo lo demás. Y hay varias imágenes ahí que nosotros tenemos de cómo visualizábamos el local de San Joaquín. Ajá. Que yo le ponía las letras, literal, hay una que yo hice que puse las letras así como están. Así Sí. como están, así las quería y así Entonces, están. si ustedes tienen la posibilidad de visualizarse y sentirse que ya están ahí, háganlo. Y luchando obviamente por sus sueños, claramente. Tampoco es que usted va a estar acostado en su cama escribiendo lo que usted quiere Lo que y ya se va a quiere. cumplir. No, o sea, usted manifestando lo que usted quiere, lo que usted en donde se ve y se siente, de ahí se va a cumplir uno luchando por los sueños, claramente. Bueno, y de mi parte para yo decir, bueno, siga, es que yo sabía que uno sabe que tiene que sufrir para poder tener algo. O sea, uno tiene que esforzarse y sacrificar cosas y todo lo demás. Y muchas veces en las madrugadas, 3 de la mañana, teníamos que andar buscando fresas los dos para poder ir a trabajar, Eso para poder nos trabajar saltamos. el otro día. Sí, nos faltamos eso, Sí. lo saltamos. Nosotros nos acostábamos muy Muy tarde, tarde, muy tarde, buscando sábado. proveedores por toda la noche. Sí, imagínate. Una vez nos acostamos como a las 4 de la mañana buscando fresa y no encontrábamos. O sea, era que yo decía, ya, de verdad, ese día yo ya no puedo más. Y ese día estaba lloviendo también. Y yo decía, mañana tener que levantarnos a las 10, 9 de la mañana. No, yo sé que no es tan temprano, pero el problema es que no habíamos dormido. Sí, a las 4. Ajá, o sea, no habíamos dormido. Y que saber que nos teníamos que levantar 9, 8, por ahí, lo que sea. Y teníamos que terminar el otro día hasta las 12 de la noche, porque teníamos que volver a ir a buscar fresa. Era muy cansado. Y mentalmente difícil. Ajá, porque que eso es así. Tengo que, sí. Y lo que, bueno, yo antes era una persona muy negativa, me quejaba de todo, no estaba satisfecha con lo que tenía. Y Paco me enseñó a ver la vida de otra forma y como agradecer en serio todo lo que tenía. Y me quejaba de todo, o sea, en serio de todo. Entonces, Eso yo lo detestaba. yo detesto a la gente que se queja o sea, por todo. yo iba para el colegio y yo decía, ay, qué pereza. O sea, eso es una cosa estúpida, pero yo decía, qué pereza, tengo que agarrar el bus, no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo cambié todas esas cosas de qué pereza, si no era como, gracias a Dios tengo que ir a buscar fresa. O sea, gracias a Dios tengo que hacer tal cosa. Tengo la salud, Por puedo dicha caminar. puedo hacerlo. Y así. Que me cago. No, pero puede sí caminar puede, con dentro de las todo. muletas. Puedo manejar. Entonces, Exactamente. eso fue lo que a mí me ayudó como a siempre seguir. Y muchas veces yo estuve cansada mientras hacía pedidos de decir, ay Dios, ya no quiero hacer ni un vaso más. Pero yo decía, no. En la noche me va a sentir muy feliz. Y no solamente hablo del dinero, porque mucha gente cree que solamente es como la plata y ver la plata ahí y ya decirle a uno, ah, no, qué felicidad. No, o sea, para mí era gratificante ver que pudimos sacar un día. Y algo que a mí me gusta mucho, y yo le doy muchas gracias a Dios de que los dos podamos hacer eso, es que ahora podemos darle trabajo a otras personas. Que gracias a eso hay otras personas que pueden cumplir sus cosas. Entonces, yo agradezco mucho como que nos diera la oportunidad de eso, y yo siempre voy a estar agradecida con las personas, bueno, nuestros colaboradores, porque también sin ellos muchas cosas no se podrían lograr. O sea, nosotros dos solos no podríamos sacar a todos los pedidos que están ahí. Entonces les agradezco, chicos. Ahí está, le mandamos un saludo a todo el equipo Claro, Aromía, literalmente. Yo la verdad, digamos, estoy como muy inspirado. O sea, porque de ahí, lo mismo que hablábamos ahora, ver primero la corta edad, que a veces uno ve muchas personas que a una edad mayor están luchando y que uno sabe que les va a llegar su momento, ¿verdad? Igualmente uno que a veces está como luchando por algo y dice, no, es que tal vez no vale la pena, o tal vez me quedo seguro o así, ¿verdad? A veces vale la pena tomar el brinco, ¿verdad? Y de hecho la mayoría de las veces vale la pena. Lo que pasa es que es como ese salto al vacío que es como hay que dar, ¿verdad? Sí. Entonces me motiva mucho y me inspira como ver lo que ustedes han hecho, donde tuvieron que pasar sabiendo que tenían que pasar por ahí. Usted, como nos contaba, de estar en un inicio
dejando los estudios, estando los dos vendiendo las mini donas en la plaza, y ahora ver en el pueblo o el lugar de donde ustedes son, que su propio local, filas, o sea, lleno los fines de semana y demás, además con una comunidad también digital muy grande, ¿verdad? Seguidores que ustedes saben que tal vez mucha gente está deseando probar lo que ustedes hacen y tal vez no ha tenido la oportunidad de venir, ¿verdad? O sea, como ese tipo de cosas, yo creo que al final ustedes, o sea, viendo hacia atrás los sacrificios y todo, valen mucho la pena, o así por lo menos es como lo veo yo, ¿verdad? Sí. Y yo sé que ustedes también. Sí, claro. Entonces, de verdad, así como yo los felicito mucho y sé que van para adelante y está más que demostrado que la mente es todo y que si se puede pensar, se puede hacer, y nada más es de salir adelante. Eso es lo que yo me llevo de hoy, aparte de mucha motivación. Sí, no, y No, qué dicha. agregándole a lo que dice el caballero, yo creo que una de las cosas por las que ustedes tienen que estar más orgullosos, que es el hecho de cuánto cuesta el solo hecho de desarrollar a la persona que tiene las capacidades para liderar un negocio a los 20 años. Porque más allá, como ustedes lo dijeron, de tener el dinero, de tener los clientes, se ocupa una capacidad mental y de desarrollo personal, digamos, para tener el carácter, para liderar un equipo, para tener personas a cargo, para hablar con proveedores, para hablar desde lo más sencillo, para ir a sacar un permiso. Ajá. Y yo creo que yo me quedo con la valentía que ustedes tienen, que no solo le muestran a la gente que tiene 16, 14, 15, 17 años que se puede, que verdaderamente se puede, sino a la gente tal vez incluso un poco mayor, o de mi edad, 23, 25, 27 para arriba, que nunca es tarde para perseguir un sueño. Que lo hablábamos al principio, tal vez nosotros, por ejemplo, tenemos la dicha de no tener algo a cargo en este momento, una familia o una persona, no sé, un bebé o qué sé yo, algo específicamente importante a cargo de nosotros, y lo único que tenemos es el tiempo y la energía actual, del cuerpo actual que tenemos, de la edad que tenemos. Entonces, si yo pudiera como decirle algo a la gente hoy es: tomen al Aromía o a las personas que están detrás de Aromía, y no hablo solo de Paco y Alani, hablo de todos los trabajadores que en su momento conformaron Aromía como un ejemplo de que verdaderamente, no solo a nivel, digamos, internacional, como lo hemos visto en TikTok y en todo lado, se puede también aquí a nivel país. O sea, en Costa Rica se puede tener un negocio a los 20 años, se puede vivir de ello. Ustedes son testigos, ustedes son literalmente las personas que dan el testimonio. Tere, que es otra persona que tiene su estudio también. Entonces, al final, yo creo que, como ustedes lo dijeron, el negocio obviamente es un sueño que ustedes cumplieron, claro, pero no solo eso, sino que está habilitando a cumplir el sueño a otras personas, a trabajar, a permitirles incluso estudiar, o permitirles incluso, qué sé yo, inspirarse de ustedes. Y eso es algo con lo que yo creo que la gente debería de hacer un reconocimiento a ustedes, literalmente a los dos. Y pues nada, nosotros muy felices de haberlos tenido hoy, verdaderamente que estamos sumamente agradecidos de que hayan aceptado la invitación. Y tienen 2 clientes fieles, bueno, 3 clientes fieles, muy fieles, definitivamente. Y esperamos que en sí todos sean bendiciones para ustedes. Son personas impresionantes, de todo corazón. Hace rato no conocía gente tan interesante, de verdad, y que tuviera una historia tan buena que contar. Entonces, agradecerles. Y nada, ahora si ustedes quisieran contar algo, que los planes futuros, ahora estaban hablando en San José de abrir un local. A mí me parece que lo más chido es que probablemente, digamos, ahorita estamos grabándolo y tienen el local de San Joaquín, pero probablemente en unos años volvamos a ver el episodio y ya sea como pedazo. Cuando hablábamos de tener el local en San José. Sí, y ya están aquí, allá. Y no, a ver qué van a hacer así. Sí, o sea, sí, como yo sé que uno, o sea, que estamos ahorita como gente que puede. Y de que uno sabe que va para arriba nada más, o sea, exacto, que nada los detiene. Totalmente. No, yo quiero dar las gracias a ustedes, más que todo por invitarnos aquí, tomarnos en cuenta. Y nada, y también a la gente que si lo ve hasta el final, muchas gracias de verdad. Y espero que les haya gustado a todos los que lo vean y que se inspiren, que se inspiren en nuestra historia, ojalá.
y que se motiven también, ¿verdad? A seguir adelante. Si tienen ese emprendimiento y ven que no quieren echar para adelante, que les dé, que no tienen nada que perder, como dije muchas veces, definitivamente. Y ahí nada, ¿usted quiere decir algo? Bueno, no, yo les agradezco en serio mucho por habernos tomado en cuenta y querer saber un poco sobre nosotros. Y que en serio espero que les vaya muy bien y muchos éxitos. Sí, muchas gracias. Igual. Yo quiero agradecerles a nuestros papás, a los papás de él y a los míos por habernos apoyado, y de verdad a todos los chiquillos de Arumía les agradezco mucho, y a todas las personas que nos han comprado porque han hecho también esto posible. Sí. Y eso sería. Muchas gracias. Eso sería. Ahora sí. Ahora sí, chao. Muchas gracias. Ya lo soltamos porque me imagino que tienen que ir a descansar.